El juez Peinado pide al Tribunal Supremo que investigue al ministro Félix Bolaños por malversación y falso testimonio. El magistrado Juan Carlos Peinado, que instruye la causa contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, ha decidido dar un paso más. Ha remitido al Supremo una exposición razonada para que se investigue al ministro de Justicia por dos delitos: malversación de caudales públicos y falso testimonio. Según el juez, el ministro no dijo la verdad cuando declaró como testigo bajo juramento, y eso, si se confirma, puede acarrear consecuencias penales. Hablamos de prisión, de multas y suspensión de cargo público, pero lo más inquietante no es solo esa posible mentira, es el fondo del asunto. Dinero público destinado supuestamente a una asesora que habría trabajado no para el Estado, sino para la mujer del presidente del Gobierno en tareas, según el juez, y es literal, estrictamente privadas. La pregunta aquí es por qué el ministro dijo no saber quién la contrató si todos los indicios apuntan a que él era su superior jerárquico. En abril, Félix Bolaños aseguró no haber participado en esa contratación de Cristina Álvarez, la susodicha asesora. Defendió la legalidad del proceso, pero se desentendió de su origen. Incluso afirmó que es normal que las esposas de los presidentes tengan personal de apoyo. Lo que no explicó es por qué esa persona, pagada con dinero público, repito, ejercía para las funciones privadas de la propia Begoña Gómez, ni tampoco por qué se nombró apenas unos días después de que el propio Bolaños tomara posesión como secretario general de Presidencia en 2018. Ahora Peinado considera que Bolaños pudo mentir y que esa contratación podría constituir un caso de malversación, es decir, el uso irregular del dinero de todos los españoles. Pero no se trata de un caso aislado, es una pieza más en un tablero mucho más amplio. En este llamado caso Begoña, que ya suma hasta 4 posibles delitos, tiene su origen en una denuncia de la organización Manos Limpias y ha ido creciendo desde su investigación, desde que se interpuso, mejor dicho, esa denuncia. Desde la relación entre la esposa del presidente del Gobierno y empresas que acabaron recibiendo fondos públicos, hasta la financiación de una cátedra universitaria con supuestas gestiones hechas desde su despacho en Moncloa. Todo ello en el contexto, además, de los fondos europeos, fondos millonarios clave en la reconstrucción económica después de la pandemia, y que, si se confirma lo investigado, además pudieron beneficiar a compañías privadas con las que Begoña Gómez mantenía vínculos profesionales o académicos. En resumen, la Moncloa contrató a una asesora con dinero público que hizo tareas privadas para la esposa del presidente. El ministro de Justicia declaró no saber nada y ahora el juez cree que no dijo la verdad. La cuestión institucional o moral está sobre la mesa. Si el ministro de Justicia puede seguir en el cargo mientras se le pide investigar por mentir a un juez. En otras democracias europeas bastaría con la sombra de una sospecha así para que un miembro del Gobierno presentara su dimisión. En España, el Gobierno, por el momento, guarda silencio y, de momento, el ministro sigue siendo ministro. La situación es la siguiente: Félix Bolaños, titular de Justicia, podría ser imputado, es decir, un ministro de Justicia imputado. Y no solo eso, ese mismo ministro está maniobrando para que al frente de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, esté un fiscal general del Estado que también está imputado. Así estamos. Muy buenos días, arrancamos este martes aquí en Dando Caña, día 24 de junio. Celebramos en el santoral del día de hoy San Juan Bautista. Muchos de nuestros espectadores disfrutan hoy de un día festivo, dependiendo del punto geográfico en el que se encuentren de España. Otros muchos habrán trasnochado después de una noche de hogueras, como hemos visto en muchas de nuestras playas a lo largo y ancho de la costa española. Otros muchos se han quedado simplemente con esa sardinada, que tampoco es un mal plan, desde luego. En fin, muchísimos asuntos de los que hablar en este martes a lo largo de esta mañana, no solo a nivel nacional, con ese movimiento judicial del magistrado Peinado en el marco del caso Begoña, que solicita que se investigue a Félix Bolaños. Veremos cuál es la principal reacción del Gobierno en la rueda de prensa
prensa del Consejo de Ministros, que se celebrarán apenas unos minutos en el Palacio de la Moncloa, y también hoy con una mirada internacional, porque durante esa madrugada se anunciaba por parte de Donald Trump ese alto al fuego entre Irán e Israel. Parece que se oficializaba a las 7 en punto de la mañana, aunque minutos después no quedaba del todo claro. Se lo contaremos aquí a lo largo de esta mañana en Dando Caña, así que quédense con nosotros. Y comenzamos, si les parece, con el comentario de Josep María Francas. ¿Qué tal estás? Bueno, vivo, bien. Buenos días. Eso siempre es importante. Sí, no está mal, es martes, pero bueno. A ver, yo ayer comenté que había oído dos entrevistas por la mañana, que eran una a Rajoy y otra al chico este, a Alfonso Guerra, donde intentaban deslegitimar el argumento este del PSOE, con el cual el PP suele picar, que es lo de la extrema derecha y su efecto, diríamos, negativo de tenerla cerca, ¿no? O sea, esa especie de repugnancia innata que siente Rajoy hacia Vox y que la manifiesta, Rajoy Feijóo hacia Vox. Entonces, tanto Rajoy como Guerra dijeron, hombre, eso es un error porque, pues, ahí no está el problema. Y hoy ha sido Francisco Vázquez el que ha insistido en lo mismo, de otra manera muy interesante, porque ha dicho, sin bendecir la existencia de Vox, porque ha dicho que el problema en España no era la extrema derecha, que era Vox por un lado, Junts por otro, etcétera, sino que el problema de España era la extrema izquierda, que son los que nos han llevado donde nos han llevado, etcétera. Lo cual me parece, hombre, incluso un paso intelectualmente más del que dieron ayer tanto Rajoy como Alfonso Guerra. Pero yo doy un paso más. El problema de España es la derecha, no la extrema izquierda. Y me explicaré. Porque obras son amores y no buenas razones. Resulta que Feijóo, que es el jefe de la derecha, se supone, pues convoca una manifestación porque lo de Sánchez no aguanta más, no aparece en un acto público con el rey porque lo de Sánchez no aguanta más, pide la dimisión y las elecciones que convoque elecciones porque lo de Sánchez no aguanta más, y curiosamente ayer en el Senado va y hace la siguiente cosa, que a mí me ha dejado absolutamente alucinado, y por eso digo lo de obras son amores y no buenas razones, que se pone de perfil, es decir, se abstiene, es decir, consigue que las comparecencias que había pedido Vox para la comisión sobre los trapicheos del PSOE, pues no compadezcan ni Pepe Blanco, ni Antonio Hernando, ni Óscar López, ni Óscar Puente, ni Zapatero, creo que fue. ¿Se abstuvo el PP en toda esa lista que solicitaba Vox? Se abstuvo en todas las peticiones de comparecencia de Vox. Hombre, entonces, si Sánchez es tan malo y Zapatero, que es su padre, Bono, que es el primo, Blanco, que es el otro primo, y el resto, que son los, diríamos, los machacas, pues hay que defenderlos para que no vayan a una comparecencia en una comisión, pues hombre, como mínimo tendremos que dudar de la buena fe, y podré afirmar con algún dato que el problema no es de España, no es la extrema izquierda, sino la extrema derecha, sino la miserable derecha que no sabe ni qué hace. Se incorpora tarde, pero a tiempo, don Julio Eriza, a esa mesa. Muy buenas tardes. Sí, además me estoy abrochando aquí el ojal este. Estad atentos, por favor. Pero estaría bien que no te rozaras el micro. Está bien. Creo que me ha quedado bien, Frankie. Perfecto. Sí, perfecto. Pero yo te recomendaría hacerlo con dos manos, porque a mí también me cuesta mucho con una esto. No, ya has visto que lo he hecho perfectamente. Sí, pero porque eres muy preciso. Yo ya no puedo. ¿Qué tal estás, Julio? De cirujano. Escucha, estoy aparentemente bien. Se está bien en verano, ¿eh? Qué calorcito, sí, qué rico. Yo agradezco muchísimo el calor del verano. Como las bacterias. No, de verdad. Porque además te puedes proteger un poquito a la sombra, un botijo. ¿Os acordáis cuando había botijos? Qué cosa tan maravillosa eso. ¿Con o sin y anís? Salía un agua fresca y decías, ¿cómo rayos es posible Está hablando de este agua, botijo pero con o que sin está anís, Julio? al sol, a 45 grados, en mitad del asfalto, y el agua está helada? Fresca, sí. Riquísima. ¿Os acordáis de eso? Sí, pero en mi pueblo le ponían un poquito de anís. Y a mí no me gustaba, prefería agua sin anís. Claro, hombre, pero ¿cómo es posible, pobres niños? No, me daba igual que fueran niños que niños. Bueno, vamos a ver. El PP no quiere que comparezcan ni Bono ni nada, ninguno de estos, claro. Pero te recuerdo que es que son socios.
Ya, pero en teoría no, en la práctica sí. El hijo de González Pons y Alfonso Alonso y el no sé quién, son socios, socios. Y un socio le ha dicho al otro, oye, no dejarás que nos hagan comparecer en el Senado, tío. Los del Los dentista. tuyos. Los del dentista. Los del dentista. Ya está. Pero claro, así no se puede ir a ninguna parte, no se puede hacer oposición así. Pues eso es lo que digo yo. Tienes que, macho, mira Conde Pumpido cómo se mancha la toga constantemente. Y de aquí a diciembre, que le queda de mandato, pues en diciembre ya, gracias a Dios, tiene que despedirse. No te digo cómo le va a quedar la toga, es que no, ni con Ariel de este Pro Ultra más blanco. El nuevo que han sacado. No va a haber quien le lave la toga a Conde Pumpido. Pero bueno, así estamos. Mientras tanto, pues Pero que se Sánchez sepa, aguanta. Julio, porque hoy si buscas la prensa, Sí. eso lo he tenido que sacar Sí. de dos sitios, de Radio Libertad Sí. y de Chat GTP. Porque si buscas en la prensa, hoy yo no lo he sabido encontrar. Tampoco he dedicado 6 horas, ¿eh? Pero si lo puse yo en mi Telegram, hijo mío. Sí, pero yo buscaba la información oficial de algún oficial sitio más para oficial Francas que mi buscaba, Telegram, más Francas creíble que buscaba mi la fuente Telegram. original. Pues, Por favor. Pues que no te leen los ¿Y esta bella y hermosa paz duradera que nos ha propiciado el tío Donald? Calla, calla. ¿Eh? Calla, que ya dije que es como... Y lo todo. contento que estará Putin con su Ucrania, ¿eh? Ya se la han intercambiado. Ya. ¿Y el petróleo quién lo va a controlar en Oriente Medio? ¿Eh? ¿El tío Donald? Bueno, Total, que Julio empieza a soltar Putin y a le da igual. repartir temas y nos vamos, y todavía no he saludado a José Ramón Ferrandi. Es un placer tenerle aquí. El placer es mío, como se dice clásicamente, y simplemente intervengo para decir que estoy de acuerdo con Julio en todo, menos en lo del calor. Sí, porque Totalmente además minutos insoportable. antes de empezar el programa estábamos hablando aquí del aire acondicionado. Así que, fíjense, que antes de que llegaras, antes de empezar el programa, sí. estábamos hablando del aire acondicionado. ¿Por qué? Porque lo muy bien. necesitamos. Se está muy bien aquí. Y Vamos a ver, algunas- lo que no vale y es que algunas estemos todo pueden el ir día con manga quejándonos. corta, ¿eh? Mira, los canarios se quejan de que siempre hay No misma nos quejamos de temperatura. tener calor, nos alegramos de tener aire En acondicionado. verano nos quejamos del calor, en invierno nos quejamos del frío, en primavera de las alergias. Oye, ya vale de conversaciones de ascensor. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? El fútbol. Bueno, hablemos ahora sí de lo importante y empezamos con otro de los asuntos que no ha estado encima de la mesa, que no ha estado en las principales redacciones y, por tanto, tampoco entre las principales noticias reseñables, que así consideran los grandes medios de comunicación, pero que aquí vamos a destacar. Marian Vallejo, muy buenos días. ¿Cuál es la principal causa de muerte en España? Pues vamos a verlo porque el Instituto Nacional de Estadística ha dado a conocer el informe de defunciones según la causa de muerte. Un informe que refleja el número de muertes en nuestro país y su causa, que corresponde a las registradas en España en el año 2024. El año pasado hubo 433.357 defunciones, 194 más que en 2023. Y por segundo año consecutivo, los tumores fueron la principal causa de muerte natural en nuestro país, con un 26,6% del total, seguida de las enfermedades del sistema circulatorio con un 26%. Entre los tumores, el cáncer de bronquios y el de pulmón fueron los más frecuentes y mortales, seguido por el cáncer de colon. Por comunidades, los mayores aumentos de defunciones por este tipo de tumores se registraron en Ceuta, en Navarra y en Asturias, y los mayores descensos en La Rioja, Galicia y en Aragón. Pese a que, como vemos, el cáncer es la principal causa de muerte en nuestro país, es una de las enfermedades más olvidadas, no solo porque no se habla casi, sino por la poca financiación que tiene. En los últimos 6 años, el Gobierno ha destinado 840 millones de euros en la lucha contra el cáncer, una cifra que en principio puede parecer suficiente, pero que si nos fijamos en tipos de tumores vemos que no es así. Por ejemplo, el 61% de los tratamientos para tumores digestivos no tienen financiación total. Y pasa más o menos igual con el cáncer de riñón. De 9 tratamientos que hay, 2 no tienen ninguna financiación y solo 5 están financiados, pero con restricciones. Gracias, Marian. Pues fíjense, es interesante siempre conocer estos datos porque normalmente en las agendas, en los discursos políticos están otros datos de fallecidos, pero lamentablemente se habla muy poco del cáncer en nuestro país y desde luego es importante reseñarlo. A mí me llama la atención la incidencia Perdona, crecida. me dice un espectador que va monísima Marien hoy. Muy bien. Eso es Que lo vas import- ideal, hija, ideal de la muerte. No, te lo digo para Siempre. que lo sepas, las cosas, oye, ¿Has visto? son como son.
No, me refería a que la incidencia de los tumores ya llevamos 2 años consecutivos. Yo entiendo que eso se debe probablemente al envejecimiento de la población. Es decir, los tumores van afectando más cuanto mayor es la edad media de la población y por tanto los tumores pasan al primer plano. No porque estemos más enfermos, porque estamos ingiriendo, estamos respirando o algo parecido. Es decir, es un fenómeno, digamos, colateral que tiene que ver con la mejoría de la expectativa de vida. Le llamo envejecimiento y suena peor, pero si digo mejoría de expectativa de vida, la cosa cambia. Entonces, bueno, bueno saber esto y malo es saber que efectivamente no se dota la investigación lo suficiente, porque sin investigación no hay avance. ¿No hubo algún tipo de problema con el Centro para el Cáncer hace poco, que se dedicaba a el cosas Centro de Nacional de arte Investigaciones Oncológicas? Adquirir obras de arte, sí. Y cosas muy bonitas. Sí. Bueno, lo de arte es cachondeo casi, ¿no? Porque aquello arte no era, pero, en fin, supongo que era colocar amigos o pagarles el trabajo. Es muy interesante saber que dedicamos el tiempo en eso. Pero yo cuando hablo de las defunciones, unas que más que no, aquí no lo hemos hablado, pero unas que me impresionan mucho es cuando dicen cuántos muertos hay por calor. Porque yo me imagino gente en la calle que sacando humo, porque por el calor se han quemado. Porque si no, lo de las muertes por el calor, ¿cómo funciona? ¿Alguien sabe cómo se muere uno por calor? Se supone que por deshidratación o por golpe de calor. Sí. En cualquier caso, bueno es traer a colación que las muertes por calor son la 10ª parte de las muertes por frío, cosa que está absolutamente demostrada. Ya sé que estoy arrimando el asco a mi sardina, pero ya que lo sacas, lo digo. ¿Y las muertes por frío, cómo se saca? Hombre, por causas atribuibles al frío. Pero es que no me creo nada de eso. Yo me creo que ante un ser que ya está tocadito, los cambios bruscos de temperatura o no tan bruscos a temperaturas externas, sean calor o frío, pues lo acaban de rematar. Pero achacarle esto a que es muerte por calor o por frío, se me hace, al menos biológicamente, se me hace chocante. A no ser que estemos en temperaturas superiores a 60 grados, en cuyo caso las proteínas se desnaturalizan y evidentemente no queda vivo ni San Blas. Y si se congela, pues tampoco sé la capacidad de descongelación que tiene el cuerpo humano. Pero si no es por eso, yo así, abiertamente la causa de calor y frío me produce asombro. Yo coincido contigo en todo menos en lo de San Blas, la verdad. No, lo digo por matizar también. Claro, aquí esta mañana va a ser de matices. ¿Qué santo pondrías? ¿Qué santo pondrías? Va a ser de matices. No creo que a ningún santo le afecte para nada el calor, el frío, ni la temperatura de la tierra. San Lorenzo quizá. En la parrilla les decía a los judíos, darme la vuelta, ¡pi!, que tengo los pi fríos. Hablando de Pero vamos a ver. temas de salud en nuestro país. Que además país. Eso es una jotica. Es una jotica, la puedes San cantar, Lorenzo en la parrilla. Madre mía, señores, menudo programa se nos avecina hoy. Darme la vuelta. Simplemente que llueva. Que tengo los... No queremos que llueva. No sé si fríos o fritos. ¿Cómo que no queremos que llueva? Nos quejamos de todo. ¿Fríos o fritos? Fritos. Es que fríos tampoco. No, pero era fríos. Bueno, vamos con otro asunto que es muy importante, y nos ponemos serios, desde luego. Que tenemos la paz mundial. Porque vamos a hablar de otra cosa. No estaba del todo claro esta mañana esa paz mundial. Es paz mundial desde las 7 de la mañana. Todo se ha terminado. Lo importante es se estaban produciendo ataques, Julio, después de las 7 en punto de la mañana. 4 gatos. Bueno, dejadme que siga el orden del día. Nos fijamos en otra de las cuestiones. Hemos hablado mucho en este programa en los últimos años de los efectos de la vacunación por el coronavirus. Eso sí que ya me parece serio. En los últimos meses, y les invito a que hagan este ejercicio, busquen todos ustedes en Google y en las noticias vacuna aborto estudio, a ver qué es lo que les sale, porque tendrán informaciones de varios medios de comunicación diciendo que las vacunas del coronavirus no aumentan en ningún caso el riesgo de aborto espontáneo, que no hay ningún vínculo entre la vacuna y el riesgo de aborto, al igual que sucedió también al principio con los ataques al corazón, que también se negaba. Pues bien, este estudio que están viendo en sus pantallas se ha realizado en Israel y lo que se ha revisado es un total de 226.395 embarazos entre el año 2016 y el año 2022. Los investigadores han comparado precisamente ese número de abortos espontáneos observados en mujeres embarazadas vacunadas con ARN mensajero, principalmente con Pfizer, entre las semanas 8 y la semana 13, frente a las tasas históricas estimadas a partir de modelos estadísticos ajustados con datos anteriores a la pandemia. Lo que han
encontrado es una evidente relación, ese incremento significativo entre abortos espontáneos con las mujeres que fueron vacunadas durante el primer trimestre del embarazo. Francas. Sí, bueno, pero, o sea, vacunadas cuando ya estaban embarazadas. Sí. Bueno, es que eso, a ver, no me parece que sea, es una novedad el cómputo estadístico, pero no la idea, porque yo aquí en su momento también dije que eso que se había dicho 1000 veces, de que no afectaba al feto la vacuna, eso es mentira. Y que a las embarazadas se recomendaba desde hace ya mucho tiempo, ni locos, vacunarlas. A pesar de que el Ministerio, cuando yo saqué ese dato, porque se acaba de publicar un libro en Francia, donde explicaba muy bien todo eso estadísticamente, el Ministerio seguía diciendo, el Ministerio español, seguía diciendo que se recomendaba a las embarazadas la vacunación porque no tenía efectos para ellas. Pues no solo tiene efectos para ellas, sino que tiene efectos para el feto también. Con lo cual, si los efectos fueran positivos, tendría efectos positivos, pero como los efectos hemos visto que eran negativos, porque no se trata de una vacuna, sino de un engendrillo, pues entonces eso tiene efectos negativos para la madre, para el niño, y vete a saber si para el nieto de la madre, después más adelante, porque se quede todo en depósito. Pues nada, habrá que felicitar a los que como Illa nos obligaron a vacunar, aunque ahora nieguen la mayor y digan que eran carpinteros y que se dedicaban a la cría de cangrejos en no sé dónde. Nos podemos remontar incluso un poco antes, es decir, estamos hablando de un virus que se elabora en un laboratorio de la República Popular China porque no pueden seguir los trabajos al respecto en los laboratorios norteamericanos. Entonces las gentes del Partido Demócrata se unen a las gentes del Partido Comunista Chino y desarrollan, digamos, aquello que llamaron ganancia de función del virus, cosa que descubrió perfectamente aquel que fue premio Nobel, Luc Montagnier. Y entonces, es decir, esto es... Y la arrearon... sí, por claro. todas partes, yo creo que le empujaron a la milagro. tumba en alguna medida, sí, porque lo destrozaron. Y se murió. Pero a lo que voy es que esto es guerra biológica, es decir, estamos hablando de un virus que estaba buscado para que mejorara sus condiciones letales. Y el virus se escapa, muy probablemente se escapa. No lo debieron sacar, pues si lo hubieran sacado sería fuera de Wuhan, cosa lógica. Entonces, como consecuencia de eso, dicen que nos vacunan, ya lo has dicho, no eran vacunas, eran engendros. Pero curiosamente Moderna ya tenía las vacunas preparadas antes. Es decir, esto es una cosa completamente ridícula y es un atentado contra la salud de la población mundial. Que tenga efectos secundarios con el feto es lo menos que puede pasar. Lo de la miocarditis es evidente y otra serie de ellos. Es decir, esto ha sido un crimen. Ha sido un crimen y que debe quedar, cada vez que se hable de esto, que quede claro. Todo esto ha sido producido en los laboratorios de Wuhan. Nada de pangolín que se come murciélago y señor que se come el pangolín. No me cuente usted batallas. Esto ha sido un crimen global. Sí, no sé si dejaría muy al margen de esa exposición que has hecho a Francia y a los laboratorios Pasteur. No sé si los dejaría muy al margen. No lo conocía. Porque me da la sensación de que de la misma manera que en Estados Unidos no se podía hacer legalmente eso y por eso no lo hacen ahí, tampoco se podía hacer en Francia y me temo que Pasteur, que es una superempresa, también estuvo metida. Pero igual mi memoria me falla o cosas de la edad o de la temperatura o del sitio, no sé, puedo estar equivocado. Pero me suena a mí que por ahí también había alguna cosita. Julián. Sí. No tengo mucho que decir. Ni que añadir. No, es que lo hemos dicho tantas Bueno, veces. un año, llevamos yo 5 creo que años. estuvimos un año llorando por Y este tema. explicábamos sobre todo, si está usted embarazada, no se vacune. Y si está enfermo tampoco, pregunte a su Y a los médico de niños no los cabecera. vacune. Ni Pero loco. bueno, o sea, ¿qué vamos a decir? Ya. Ahora vendrán a publicar informes y estudios. No tenía ningún sentido, ningún sentido. Y no ha pagado nadie, ¿eh? No. Nadie, ni las farmacéuticas, pero ya firmaron el acuerdo famoso de que ellos nunca responderían económicamente de los efectos. Y advirtieron de que se trataba de un fármaco, no de una vacuna. Porque Y no lo que se pasa sabía. es que ese tipo de acuerdos a mí me gustaría saber legalmente hasta dónde van, si alguien se empeña en comprobarlo. Bueno, pues claro, yo puedo firmar con el gobierno de España que me voy a dedicar a cargarme no sé qué tipo de gente y que no me pasarán cuentas hasta que aparece un juez y dice a mí que me cuenta. Para mí el peor de los escenarios era que von der Leyen siguiera poniendo en negro una gran parte de del articulado de los contratos que firmaron con Pfizer. Y efectivamente se empeñaron en ponerlos en negro y nunca más hemos sabido de esos contratos. Claro,
probablemente, viendo lo que han hecho aquí con las mascarillas, que ayer descubrieron que había 120 millones de mascarillas en un almacén, que además de haber 120 millones de mascarillas, supongo que nadie las ha contado exactamente, pero hablan de 120 millones, de los cuales 89 millones están caducadas. Caducadas ya, sí, sí. No sé cómo caduca una mascarilla. Porque se descompone el material de que están hechas. De todas maneras, da igual, el virus entraba por el Por tejido. eso que da igual que esté caducada que no. Claro, pero dependerá de las condiciones de humedad, de temperatura, de conservación, etcétera, ¿no? Bueno, dicho eso, 89 millones ya se han perdido, pero el importe total de esas mascarillas son en el entorno de 110 millones de euros. Es decir, tiraron a la basura 110 millones de euros. Y eso no tiene base. O sea, pero ¿cómo rayos gestionan el dinero público estos tíos? Como no es de nadie. ¿Qué podemos hacer ante eso? Y luego viene Ayuso y se gasta 220.000 en preservativos y en lubricante, porque no es que solamente compren preservativos para que la gente... De fresa, ¿no? Para el orgullo. De fresa, para el orgullo, ¿no? Para el orgullo. Les compran lubricante. Sí, pero yo, como no estoy en el gremio... Les compran lubricante. Claro, es que el camino de acceso no es el suyo. Señorita Manolita, que acaba de pagar usted su cuota de autónomos, usted que va a pagar la declaración de renta que le sale a pagar y que no llega a final de mes y que no puede ahorrar y que paga los impuestos de la electricidad y que su hijo no puede encontrar un piso porque vale más un piso que una entrada en el Bernabéu. Joroba, les han comprado lubricante a estos tíos que van a pasearse en pelotas por Madrid la semana que viene. ¿Pero por qué les tengo que pagar el lubricante? Solo lubricante. ¿Por qué les tienes que pagar todo? ¿Por qué les tengo que pagar todo? Claro. Porque si coges el SIDA, que el 95% de las enfermedades de transmisión sexual en España son de gente que practica la homosexualidad entre varones. 95% de las enfermedades de transmisión sexual. Coste de las enfermedades de transmisión sexual para la seguridad social. ¡Uy! No lo pregunte usted, que es homófobo. Coño, homófobo. Son datos. Claro. Eres magófobo. Me gustará saber cuánto cuesta el tratamiento que hace que el SIDA se convierta en una enfermedad crónica en vez de mortal. Cuando la gente que coge el SIDA es por imprudencia. Los del cáncer de colon y los de, que decía María, y los de cáncer de pulmón, lo cogen pues no se sabe qué. Desde luego no por un comportamiento de riesgo. Pero los que cogen el SIDA, sí. Y esos mismos que desarrollaron una vacuna para un virus de no sé cuántos, del COVID no sé cuántos, en un año teníamos vacuna. El SIDA, que es también un virus, por cierto, muy parecido al virus del COVID, resulta que llevamos 50 años y no hemos podido desarrollar una vacuna, sino tratamientos que cuestan 1.200 euros al mes. ¿Ustedes se creen que somos todos totalmente gilipollas? ¿O habrá alguien que se ponga a pensar y a explicarle las cosas a la gente con sencillez? Con sencillez. Pero bueno, el dinero público... Claro, es imposible que esto sea sostenible. Es imposible. Ya. Y nos niegan el Xarelto, que son 60 euros al mes para el control de la densidad de la sangre, y tienes que ir cada 15 o 20 días con una enfermera que dedique el tiempo a pincharte y a decirte, uy, el sintrón ha subido, el sintrón ha bajado. Y si estás enfermito en tu casa, la enfermera tiene que coger, no sé exactamente qué coge, venir a tu casa con un aparatito, probarte la cosita, sí, porque pero el mientras medicamento todo esto son 60 ocurre, euros que al es mes, y te lo niegan. Una enorme injusticia, especialmente para con los más mayores y con los que menos tienen, resulta que todo eso está en este momento opacado, soslayado, olvidado. Porque estamos con Ábalos, y estamos con Koldo, y estamos con Cerdán, y estamos con el marquesado de Rafa Nadal o de Luz Casal, el marquesado de Luces y Sombras. Es decir, estamos con unas chorradas. Mientras los problemas en serio, los de verdad, los de ese señor que tiene una pequeña tiendecita, o un bareto aquí al lado, o ha montado una carpintería, o es un fontanero tal, no le llega a final de mes. No tiene dinero para llegar a final de mes. Hay gente que incluso tiene que recurrir a facturar en billeticos. Porque no puede hacer otra cosa, porque si no, no comen él o sus hijos. Y nadie puede ya aspirar
a que sus hijos tengan un futuro mejor que ellos. Bueno, cuando se mueran heredarán su piso, por lo menos tendrán un piso. Bueno, pero esa es la esperanza. Como tengan 3 hijos, hay 2 hijos que no heredan piso. Previo pago de... Bueno, y como hereden el piso y no sea en Madrid, donde está el tema... O sea, como sea en Barcelona... Bon día, a tothom. Por eso... Como sea en Barcelona, escucha, la mitad del pis... Claro. Para el Illa Maravilla. Hereda los impuestos y no el piso. Pero hay todos, oye, pero me da la sensación, callados, porque Julio, los de TV3 se ganan molt bé la vida, molt bé, Y los de RAC1 y Cataluña Radio no. Pero ¿no crees que es la misma cosa? ¿No crees que es la misma cosa? Lo mismo todo. O sea que detrás de hay Koldo... unos ladrones y unos robados. Claro, detrás de Koldo tal, hay el tema de la sanidad, porque es la misma filosofía. O sea, la filosofía es el bien común, es una cosa para los astronautas, perdón, para los de la Luna, o para los de Marte, para aquí no. El bien común es para gilipollas. Pero aquí hay que buscar el bien propio. Lo que es noticia, y ya está. Frankie, es muy fácil. ¿Dónde llevaba el USB la señorita que estaba con Ábalos? Este es el tema. Este es el tema. Primero hablaron de del su disco duro. generosa anatomía introdujo el USB para que no se lo encontraran? Cuando nos están ocultando, porque está en el acta, que en realidad había 34 USBs en el registro. Pero en la casa. 34. Y solo sale uno, el que llevaba a la señorita en Sálvese a la parte. Es verdad. Eso salió. ¿Tú crees que Ábalos no dejó a propósito los 34 USBs en su casa? Bueno, que ya estamos hablando de José Luis Ábalos. Mirad cómo nos vamos de las ramas en un momento. Ponemos el foco ahora en el Tribunal Constitucional. De hecho, tenemos conexión en directo con Polonia Castellanos, presidente de Abogados Cristianos Polonia. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, desde Abogados Cristianos habéis interpuesto una querella contra Pumpido por no abstenerse en esta ley de amnistía, ¿no? Exactamente, porque evidentemente todos sabemos que su mujer se ha posicionado claramente, públicamente y a favor de la ley de amnistía. Entonces, Cándido Conde Pumpido, siempre que su mujer se había posicionado a favor o en contra de algo, se había abstenido. No sabemos por qué en este caso no se abstiene cuando sus actos propios os decían que siempre se abstenía. Aparte tenemos el caso también del magistrado José María Macías, al que le obligó a abstenerse. Entonces, lo que parece es que no se trata de una abstención o de una no abstención, sino que de lo que se trata es de conseguir la aprobación de la amnistía, aún haciendo algunas irregularidades, como insisto, ir en contra de sus propios actos, ir en contra de lo que nos dice la ley que debería hacer cuando su mujer se ha posicionado claramente, y por lo tanto entendemos que podría ser un delito de prevaricación y un delito de cohecho, porque el señor Cándido Conde Pumpido lo que está tratando es de que se apruebe sí o sí la ley de amnistía. ¿Cuáles son las diligencias que han solicitado que se practiquen? Nosotros lo que hemos solicitado sobre todo es que pues lo de siempre, ¿no? Que se recaben todos los casos en los que el señor Cándido Conde Pumpido se abstuvo cuando su mujer se había posicionado claramente a favor o en contra de una ley, que se recabe el caso del magistrado José María Macías, en el que claramente se le prohibió votar porque estaba en contra de la amnistía, y, por supuesto, que cautelarmente se suspenda la tramitación de esta ley, porque evidentemente que el señor Cándido Conde Pumpido está haciendo una labor política y no está haciendo una labor jurídica, y además podría enfrentarse a un delito de prevaricación que entendemos es clarísimo por todos estos indicios. Algo que ya pasó, por ejemplo, en Alemania, cuando nos dice el artículo 18 de la ley alemana que cuando un magistrado tiene una mujer o un marido que claramente se posiciona en un tema, ese magistrado se tiene que inhibir, porque la justicia no solamente tiene que ser imparcial, sino que además tiene que parecerlo, ¿no? Y en este caso las actuaciones del señor Cándido Conde Pumpido, tanto con esta ley de amnistía como con la ley del aborto, nos parece que dista mucho de ser imparcial, y lo único que parece es el brazo ejecutor del gobierno para seguir dando balones de oxígeno a los secesionistas y, por lo tanto, seguir manteniéndose en el poder.
Bueno, en este programa hemos hablado mucho y no me gustaría preguntarle también por su opinión, ya que estamos hablando del Tribunal Constitucional, de ese posible camino, de esa vía, de que muchos de esos magistrados, algunos de ellos los que no son afines a la ideología del Gobierno, no acudan a alguna de esas votaciones para que así no se produzca ese quórum mínimo que se necesita, bloqueando de esta forma la actividad del Constitucional. No sé qué opinión le merece esa posibilidad en un futuro. Pues me parece fundamental. Me parece fundamental que el resto de magistrados hagan algo ante semejantes ilegalidades. Me parece fundamental que el Tribunal Supremo encauce al señor Cándido Conde Pumpido, porque, insisto, si este Gobierno sabemos que se está manteniendo a duras penas porque está totalmente acorralado por escándalos de corrupción, si este Gobierno se sigue manteniendo es por los votos de los secesionistas, de Bildu, de todo esto. Si estos secesionistas le siguen votando es porque se está retorciendo la Constitución para darles todo aquello que quieren, incluso aunque sea en contra de la Constitución. Y para eso el ejecutor es el señor Cándido Conde Pumpido. Entendemos, por lo tanto, que si el señor Cándido Conde Pumpido es encausado como debería hacerse y es procesado por prevaricación y cohecho, lo cual es algo evidentísimo, los secesionistas ya no tendrían ningún balón de oxígeno porque no podrían seguir retorciendo la Constitución para hacer legal lo que es claramente ilegal. Y por lo tanto el señor Sánchez pues tendría que caer cuando ya los secesionistas no tendrían ningún balón de oxígeno. Entonces me parece que el señor Cándido Conde Pumpido es el brazo ejecutor del Gobierno. Me parece que el resto de magistrados tienen una responsabilidad cívica y una responsabilidad también como magistrados, que es no seguir permitiendo todas estas ilegalidades. Y me parece que también el Tribunal Supremo tiene una obligación, que es encausar, abrir diligencias y procesar finalmente a este señor. Polonia, te pregunta Josep María Francas. Sí, Polonia, mira, ante todo agradeceros pues ese tipo de actuaciones. Pero yo me pregunto una cosa, ¿no es tarea propia de la Fiscalía, de oficio además, velar por el cumplimiento de la legalidad en España? Y por tanto, tenéis que sustituir a la Fiscalía porque no está ni se la espera. Exactamente. Lo que pasa que el fiscal ya sabemos todos de quién depende y ahora yo creo que está demasiado ocupado, iba a decir una grosería, en salvar su pellejo, que está también bastante asolado por escándalos de corrupción y que se enfrenta a varios años de prisión, que ni siquiera creo que fuesen conmutables por multa ni aunque no tuviese antecedentes penales. Entonces la Fiscalía debería hacer esto, evidentemente, porque para eso lo pagamos. La Fiscalía debería ser de todos los ciudadanos y no debería estar al servicio del Gobierno. No debería ser un abogado de parte pagado por todos. Pero como la Fiscalía no está, ni se le espera, además depende exclusivamente del Gobierno, nos lo dijo el propio señor Pedro Sánchez, además está muy ocupada en defender al fiscal general, que en ningún país de la democracia se ha visto que un fiscal general se vaya a sentar en el banquillo de acusados, entonces ni está ni se le espera. Claro, la jugada del Gobierno es redonda, ¿no? Si la Fiscalía depende de ellos, si controlan al Tribunal Constitucional, si además luego tratan de restringir las acusaciones populares, pues entonces tenemos un Gobierno que puede delinquir de forma impune sin ningún tipo de consecuencia. Si te has dejado una pieza que es la Abogacía del Estado, que también coopera bastante. Exactamente, que se posiciona al lado de la Fiscalía. Claro, con lo cual sí. ya tenemos el paquete completo, es decir, el ciudadano que le den morcilla. Está muy bien. Exactamente. Pues felicidades, gracias, pero a ver si espabila la Fiscalía algún día. Le doy la palabra a Julio. Ojalá. Hola Polonia, ¿qué tal estás? Muchas gracias, muy buenas, don Julio. Muy buenas. Vamos a ver, Pumpido se marcha en diciembre, Si hay porque otro. ya termina su mandato, ¿no? Ahora Bueno, hasta diciembre se pueden hacer muchas cosas Sí, no, pero y me que se refiero- marche en no. diciembre tampoco es algo claro cuando se ha prorrogado, por ejemplo, el mandato de la Fiscalía de 4 o 5 años. Entonces, lo primero no es algo claro que se vaya a marchar en diciembre, cuando se puede prorrogar. Y lo segundo, hasta diciembre se puede hacer mucho daño y mucho mal, porque hemos visto que leyes que llevaban paradas en el Tribunal Constitucional 11 años, como la ley del aborto y el recurso de inconstitucionalidad, el señor Cándido Conde Pumpido ha ido sacando leyes, ha ido sacando cosas con una celeridad envidiosa y envidiable. Entonces, no tengo yo claro que se vaya a diciembre siendo tan fiel a Pedro Sánchez y no tengo claro, aunque se fuese en diciembre, que no pudiese hacer mucho mal y muchas irregularidades como la de la ley del aborto o la ley de amnistía. Con 3 magistrados que faltaran al pleno en el que se debata la ley de amnistía, ya no habría los 2 tercios necesarios, puesto que además faltan dos miembros de ese tribunal, ¿no? Y Exactamente. Esos 3
entra dentro de lo posible que cojan una enfermedad repentina y puedan faltar. Si ellos se manifestaran públicamente diciendo que no quieren acudir voluntariamente, ¿podrían tener algún tipo de sanción, algún tipo de problema? ¿Cómo funcionaría eso? Yo entiendo que ellos primero tienen derecho a ausentarse si tienen algún tipo de síntoma, además por justicia, ¿no? Y por deferencia hacia los demás. Si alguien está constipado, si alguien tiene un síntoma o un virus gastrointestinal, es obligación ausentarse, ¿no? Claro. Eso por un lado, y eso es algo que nos ocurre a todos los días y que es imposible de prever y que muchas veces coincide con cosas como esta. Claro. Eso por un lado. Por otro lado, si ellos manifestasen el deber cívico de no contribuir a algo que es ilegal, porque el señor Cándido Conde Pumpido tenía que haberse inhibido, y si no se había inhibido o si no se había abstenido, debía haber dejado continuar al señor Macías, por ejemplo, ¿no? Lo que no se puede hacer es, a los que vayan a votar en contra les obligo a abstenerse, pero a los que vamos a votar a favor, da igual lo que tengamos, que tenemos que votar a favor. Entonces, por un lado están los síntomas gastrointestinales, por otro lado está el deber cívico de decir, este señor se tendría que haber abstenido y como no se abstiene, pues yo en señal de protesta no voy a votar algo que es una pantomima y es algo que lo único que pretende es dar luz verde a algo que además es inconstitucional, que también lo decía el señor Pedro Sánchez antes de llegar al gobierno. Entonces, creo que es un deber cívico. ¿Se le podría poner una sanción? Sí, pero esa sanción se podría recurrir. Y yo creo que tiene muchos visos de ganarse una posible sanción en vista de todo lo que está pasando y en vista de los actos propios del señor Cándido Conde Pumpido y del paralelismo que hay con el magistrado José María Macías. Entonces, creo, aparte, que el deber cívico, sobre todo en estos tiempos que corren, que son tan convulsos en España, el deber cívico y el deber moral, sobre todo de alguien tan importante y con un deber acentuado de la justicia como es un magistrado del Tribunal Constitucional, debería estar por encima de una sanción. E incluso estando ese deber cívico por encima de una sanción, esa sanción me parece que se podría poner, pero sería recurrible y sería perfectamente atacable. Francas. Sí, no, Polonia, mira, yo es que solo pregunté en el entorno del Constitucional las opciones que habría y, hombre, me recomendaban que era mucho mejor decir que habían cenado juntos y las puñeteras bacterias de las tortillas hacen cosas muy malas, pero que, en fin, que la opción de ser sancionados o ser, no sé cómo sería el siguiente paso, que es expulsados o anulados, esto solo se puede hacer con una votación del mismo Constitucional con el mismo quórum, con lo cual, con no asistir a eso, eso es lo que me dijeron, que sería absolutamente inviable, sanción lo que sea, porque siempre exige un quórum de los nombrados, no de los presentes del Tribunal Constitucional. Eso, yo me quedo en lo que me dijeron. También sería curioso que se sancionase que el señor Cándido Conde Pumpido, que ha hecho cosas tremendamente irregulares o ilegales, pusiese una sanción a unas personas cuando él mismo no es capaz de abstenerse cuando está obligado. Quiero decir, la abstención en determinados casos no es una potestad, es una obligación. Y en el caso del señor Cándido Conde Pumpido es una obligación cuando su mujer ha hecho una opinión pública favorable a favor de la amnistía. Entonces, no es una potestad, es una obligación y no la está cumpliendo, por lo tanto es algo ilegal. Entonces, que un incumplidor de la ley quisiese sancionar a otras personas, pues sería bastante curioso y bastante kafkiano también. Además, y creo que si no es el Tribunal Constitucional, si es en cualquier tribunal que te tienes que abstener y no te abstienes, te cae un paquete de suyo directamente, porque eso es un delito. Directamente. Exactamente. Otra cosa es que en el Constitucional, sí, como no forma parte de la parte judicial, pues igual va por otra cosa. Pero, en un juez normal... Pero es una obligación administrativa. Sí que es cierto que los magistrados del Tribunal Constitucional y los jueces están protegidos en sus deliberaciones y en sus opiniones, pero esto es una facultad, es una obligación administrativa. Entonces, nosotros entendemos que va por otro lado. Es decir, no estamos diciendo que no pueda decir algo a favor o en contra de la amnistía, que como juez, por supuesto, está en su derecho y en su deber. Estamos diciendo que administrativamente tiene unas causas por las que se debería haber abstenido y si no lo hace es un delito de prevaricación, como bien dices, y de cohecho. Habla ahora José Ramón Ferrandis. Sí, hola Polonia, mucho gusto, encantado. Simplemente quería acotar primero y subrayar después una cosa que has dicho, y es algo así como que qué bien le ha salido esto al gobierno, lo han hecho redondo. Claro, es que la idea era esa, es decir, me gustaría simplemente traer a colación
que se trata de practicar el entrismo, que es el diseño básico de aquellos intervencionistas o ingenieritos sociales, me da lo mismo, que consiste en entrar en las instituciones, modificar su comportamiento desde dentro y ponerlas al servicio del Ejecutivo. Ejecutivo que ya por razones constitucionales no se diferencia del legislativo en absoluto, y el judicial está bajo control y el cuarto poder, que es la prensa, es manejable. Con lo cual estamos en una dinámica en la que no podemos esperar nada bueno a medio y largo plazo, a menos que haya una intervención rotunda en los momentos en que se puede hacer, por ejemplo en la votación. De ahí la enorme importancia que tiene esa votación futura y abstenerse en el sentido de no aparecer para que no haya quórum. Me parece un momento oportunísimo. Exacto, pero como bien dices, cuando ya no hay separación de poderes, cuando el gobierno detenta el poder legislativo, el ejecutivo, prácticamente el judicial, pues es que tampoco se puede hablar de una democracia, ¿no? Se puede hablar de una tiranía. Todos sabemos que este es un gobierno ilegítimo porque no busca el bien común, sino que busca su beneficio y busca la permanencia en el poder a costa de cualquier cosa. No solo es un gobierno ilegítimo, sino que ahora estamos viendo además si también es un gobierno ilegal, ¿no? Porque parece además que esa votación de las primarias se amañó, no sabemos cuántas votaciones se han amañado. Entonces, cuando un gobierno es ilegítimo y probablemente es un gobierno ilegal, la soberanía debería volver al pueblo y por lo tanto debería haber elecciones porque ese gobierno no tiene derecho a seguir ahí. Pues Polonia Castellanos, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte. Hablamos de corrupción ahora, porque esta mañana conocíamos como el magistrado Juan Carlos Peinado, que instruye la causa contra la mujer del presidente del Gobierno, solicitaba al Tribunal Supremo que se investigara, que se imputara, como se decía anteriormente, a Félix Bolaños por un presunto delito de falso testimonio y de malversación de fondos, todo lo que tiene que ver con esa contratación de Cristina Álvarez como asesora en Moncloa. Ya saben que esta mujer fue contratada para ser asesora en el Palacio de la Moncloa. Sin embargo, sí que es cierto que el argumento esgrimido desde Ferraz y desde Moncloa es que en otras ocasiones otros presidentes también habían tenido la colaboración de diferentes altos cargos del entorno de presidencia. Sin embargo, nunca había sucedido, o por lo menos no lo desconocemos como tal, que una asesora pagada con el dinero público trabajara para los intereses privados de Begoña Gómez. En el pasado mes de abril, Bolaños declaró ante el juez Peinado, dijo no tener ni idea sobre cómo se produjo ese proceso de contratación, a pesar de ser el responsable de que esa contratación se produjera. Por eso considera el juez que Bolaños pudo haber mentido en su testifical, ya que declaró como testigo en las instancias del Palacio de la Moncloa, y pide al Tribunal Supremo que lo investigue. Un ministro imputado y, como les decía al inicio de esta apertura, en una situación muy grave, porque estamos viendo cómo Bolaños está trabajando para una modificación, para esa reforma de la ley judicial, provocando además o intentando que la UCO pase a estar en manos del fiscal general del Estado, que también está imputado, José Ramón. Sí, es que es una situación, vamos a ver, el ministro Bolaños, ministro de Justicia, que es un magnífico conocedor del derecho y de la praxis, sabe perfectamente que no, como testigo, no puede mentir. Lo hizo. Entonces estaba bastante seguro probablemente de que no iba a tener efectos secundarios negativos para él, pero sí los está empezando a tener, de manera que nos encontramos con que el ministro de Justicia está bajo escrutinio y se está pidiendo la investigación. El fiscal general está directamente imputado o investigado. El presidente del Constitucional está no ya más bajo sospecha, sino realmente enfangado hasta las trancas. Y ahora encima se quiere modificar la normativa para que los jueces puedan entrar con afinidades políticas evidentes sin seguir el procedimiento habitual en estos casos. Realmente estamos en una situación límite. Desde luego, Francas. A ver, yo es que aquí creo que hay más temas, porque esta mañana me ha chocado mucho en las televisiones cuando ha salido la noticia esta del juez y la pregunta sobre Bolaños, el ataque furibundio que por parte de los tertulianos se dirigen al juez. Al juez. Al juez, sí, al juez, claro. Diciendo que evidentemente este juez ya hace tiempo que tenía que haber sido apartado de la carrera judicial. Es más, una tertuliana muy conocida, de la cual no diré el nombre, pero sabéis probablemente quién es, ha dicho, hombre, ¿y el Consejo General del Poder Judicial a qué espera para sancionar a este juez?
hasta que alguien de la propia tertulia le ha recordado que justo la parte judicial del Poder Judicial, justo el Poder Judicial, es el que está, diríamos, más controlado de España con diferencia, porque cualquiera puede recusar, o al menos hacer una petición de recusación, cualquiera puede ir contra una sentencia, etc. Es más, a ese juez le ha recusado o le han, no sé cómo se llamaría, todo lo que ha hecho continuamente, incluso el propio presidente de gobierno a través de los abogados del Estado. Cada vez que le han hecho eso al juez, eso ha acabado en la Audiencia Provincial de Madrid, la cual en algún caso le ha dicho por ahí no vayas, por ejemplo, en alguno de los temas de financiación de no me acuerdo qué ahora, pero en otros temas le ha dicho que era impoluta el trabajo que estaba haciendo. Con lo cual, ¿qué más quieren? Porque eso no se lo ha dicho a Sánchez ni su madre, que era impoluto el trabajo que estaba haciendo, porque no hay manera de hacerlo, ni en el legislativo. La presidenta del Congreso hace lo que le da la gana, quita cosas del texto, hace lo que le da la gana, y nadie le puede decir nada. En cambio, al juez le pueden decir lo que quieran. Pero claro, hay que tener razón para decírselo, ¿no? ¿Tú ves caminar a Bolaños? ¿Has visto cómo camina? ¿Queréis poner el...? No sé, yo he visto cómo se inventa cómo cosas. Cómo sale hacia el micrófono y cómo va caminando. El pelo ya me impresiona hubiera mucho. preparado con una modelo de un desfile de Christian Dior. No me he fijado, no. Dime, Alba. Nada, disculpa. No me he No, es que me he distraído. No, vamos a ver, si tú pones al frente de las instituciones, de los gobiernos, a personas a las que les falta madurez personal, se pone de manifiesto si quieres conocer a Murillo, dale un carguillo. Y esta persona puede tener conocimientos jurídicos, pero son gente muy inmadura y además con un grado de humildad cero. En el momento en que les das una parcela de poder, creen que el poder es suyo. No saben que el poder pasa a través de ti. Tú lo puedes utilizar una temporada, luego se va y quedas tú, lo que seas tú. Si eres un imbécil, lo que queda cuando se va el poder es un imbécil. Y se va siempre. El poder se va. Se va siempre. Temprano se va. Pues esta gente no sabe que el poder se va. Y mientras están, lo utilizan de forma abusiva y arbitraria. Pero eso tiene consecuencias. Luego las tiene para ellos. Y en este caso la está teniendo. Es decir, el juez está haciendo ni más ni menos lo que prevé el Código Penal ante los actos que ha practicado Bolaños en el ejercicio de su cargo público. Y como los ha practicado, el juez dice, oiga, investiguen a este señor porque es que estaba utilizando el dinero público de forma que no es correcta. No, bueno, y ha mentido además de eso, yendo como testigo. Claro. Por muy tertuliana que seas, tal, y no tengas puñetera idea, bueno, sí, te pueden utilizar como te utilizan a cambio de que estés en el abrevadero comiendo del dinero público, aunque sean unas migajas, y a cambio de eso pues pongas a parir al que te digan que tienes que poner a parir. Pero claro, eso ni es televisión, ni es información, ni es seriedad, ni es justicia, ni es... Es todo totalmente arbitrario y estúpido. Es decir, cuando ves televisión española te das cuenta de que es un puñetero cuento. Ahí hay 6 tíos que están esperando que al final de mes 1.800. Y ya está. ¿Qué hay que decir hoy? Pues ven el argumentario. Y no se les ocurrirá salirse del argumentario porque pueden poner en peligro los 1.800. No. Claro, que por 1.800 tengamos que estar los 4 millones o 3 millones de españoles que vean esa televisión, tengan que tragarse esa basura. Pero ese es el sistema. Sí, no, y precisamente no la televisión española, la que digo yo, porque normalmente no la veo y hace tiempo. Vamos a irnos a una pausa de publicidad apenas muy breve y a la vuelta les mostraremos la carta que han firmado exaltos cargos del Partido Socialista, entre ellos varios ministros, también personas que habían estado ocupando diferentes puestos de relevancia, todos vinculados al Partido Socialista, exigiendo la dimisión de Pedro Sánchez, pero eso será en unos minutos. ¿Sabían que las horas más caras de la electricidad son justo cuando más la necesitan? Mañana y noche la luz se dispara y su factura también. Con el nuevo modelo de autoconsumo remoto con baterías de comunidad solar, almacenan la energía que producen sus paneles situados en un parque solar durante el día y la usan cuando más les convenga. Producción, almacenamiento y ahorro, todo en un mismo proyecto y listo para cualquier vivienda. Pisos y casas que no puedan instalar paneles en el tejado están de suerte. Únanse al cambio y protéjanse de las subidas de la luz. Llamen cuanto antes al 980 28 12 o entren en comunidadsolar.es.
Ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos vamos acercando a la 1 en punto de la tarde, las 12 en Canarias. Regresamos y lo hacemos con una noticia de última hora de que el Tribunal Supremo confirma ya la sanción de 3.000 euros de la Junta Electoral Central al presidente del CIS, José Félix Tezanos, por no comunicar esa encuesta flash de abril del año 2024. José Félix Tezanos había recurrido esa resolución de la Junta Electoral Central y el Supremo confirma finalmente esa sanción. En fin, vamos ya con... De última hora, Trump les está diciendo a los israelitas que no bombardeen Irán. Cierto. Que hagan que sus pilotos vuelvan a casa. Les acaba de decir, ¿eh? ¿Y si bombardean? No les he dicho más que eso. Yo no soy Trump. No, por si lo decían. Yo me enfadaría con Israel. Diría, oye, ¿me vais a dejar ahora aquí? A ver si vamos a tener Israel problema. no crees que es muy obediente en general, con Israel. Sí. Me parece que es más obediente Estados Unidos con Israel que Israel con Estados Unidos. En la historia. ¿Quién es Israel y quién es Estados Unidos? Pues Estados Pues ya Unidos lo ven es la Trump, información minuto Israel a el lobby minuto judío. en el canal de Telegram de Julio Eriza y luego les contaremos exactamente todo lo que está Yo os sucediendo. saludo. Si os dais de alta, os envío un abrazo ahora a los que os vais dando de alta. Está bien. Pensaba que Julio ibas a dice decir todo. algo... No, algo... Os invito a... Os invito a lo que sea. En fin, vamos ya con las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Yo, como soy obediente, pues ya estoy aquí cuando me han llamado. Y hay ciertas tradiciones y eventos que habría que revisar en cuanto a la seguridad se refiere o incluso mejorar ciertas políticas para que no ocurra lo que vamos a ver ahora en nuestras pantallas. La Fiesta de la Música es un evento tradicional que se celebra en Francia desde 1982 y es un evento multitudinario. Hay música callejera por todo el país. Pues bien, este año se ha visto empañada por una ola de violencia, ha habido pánico porque ha habido decenas de ataques con jeringuillas durante el festival. Al menos 145 personas han denunciado pinchazos con agujas durante el Festival de la Música y la policía está investigando posibles casos de sumisión química. Están analizando qué contenían estas jeringuillas y ha detenido ya una decena de sospechosos y, por ejemplo, en París, 2 de ellos simplemente han producido 50 pinchazos a diferentes mujeres. Desde el año 2022 ha habido ya diversos hospitales y comisarías del país que han recibido denuncias por este tipo de hechos delictivos. Principalmente llamó la atención que había pinchazos en las discotecas, bares o festivales y ahora no se había deducido un uso sistemático de estas sustancias químicas. Pero claro, después de esto que estamos viendo en nuestras pantallas, aparte de las peleas, la violencia que hay, los destrozos por las calles de Francia, previo al Festival de la Música, por redes sociales ya corrió el mensaje de que había que alentar a agredir a las mujeres durante las celebraciones. Además de estos pinchazos, como están viendo en las pantallas, la cantidad de peleas y disturbios, ha habido 6 personas apuñaladas, 371 detenciones, 79 adultos y 28 menores, muchos de ellos de origen africano, 13 policías heridos y 14 participantes del festival gravemente heridos. Esto de heridos graves. En total, 1.500 han sido heridos leves. Claro, además de esto, se han producido 51 incendios de vehículos, según los bomberos, y 39 incendios en la vía pública. Mira. Muchas de las denuncias, así es como ha quedado París después del evento, digamos, el evento que unos mismos han creado suyo por todas las calles. Claro, han aumentado desde 2024 al 2025 el número de detenciones y el principal foco de los destrozos ha sido en París. Muchos usuarios de las redes y también la propia Fiscalía de Francia, en un informe que han emitido, ha dicho que muchas de las peleas se han producido porque había una pareja por las calles de las diferentes ciudades y han ido a intentar esta, digamos, gentuza a atacar hacia la mujer, el marido en este caso, porque hay un vídeo que no lo hemos sacado porque le pegan una auténtica paliza, defiende a su mujer y muchos de ellos se abalanzan contra el mismo dándole patadas en la propia cabeza. Estamos viendo, pues primero, la falta de seguridad cuando el dispositivo policial ha sido mayor en la propia Francia por este festival de música y luego pues estas políticas que están teniendo en el país galo, que es lo que deriva en estas situaciones. No, siendo las cosas como tú dices, ahí hay 2 temas. Educación, que no la tienen, no se la han dado a estos pobres desgraciados, y legalidad, es decir, no se aplican las leyes. Y además a veces no hay ni siquiera leyes utilizables y aplicables para evitar eso.
Y eso acaba en el caos. Acaba en el caos, acaba muchas veces en tragedias personales. ¿Cuántos de esos 14 policías heridos están en un estado grave o van a tener algún tipo de lesión permanente para toda su vida? ¿Cuántas de las personas que han sufrido esos pinchazos pues no han contraído el SIDA o no han contraído otras enfermedades infecciosas? ¿Cuántos de las mujeres que no han sido violadas o han sido...? En fin, todo eso se llama educación y se llaman leyes. Y hay unos responsables, pero no les pasa nada. A los responsables no les pasa nada. Hasta que un día pues la población ya se harte, llegue al límite de su paciencia y acabe la cosa mal. Sí, realmente hay una enorme cantidad de estados occidentales avanzados que entran dentro casi ya de la definición de estado fallido que estableció Max Weber en El político y el científico, que eran 5 variables. La primera es que el Estado ya no puede garantizar los servicios básicos. Y la última, pues me acuerdo, más fácil acordarse de la última, es que ya no puede establecer vínculos con otros estados. Eso no suele ser así, es decir, todos los estados occidentales siguen manteniendo vínculos. Estamos empezando a ver cómo se pierden los servicios básicos, pero sobre todo no hay control físico sobre el territorio, hay una erosión casi total de la autoridad y sobre todo una pérdida del monopolio del uso de la fuerza. Es decir, son las 5 variables que definen un estado fallido. Y caramba, hasta hace algún tiempo pues era Somalia, sería Zimbabue, es decir, algún otro realmente muy marginal. Pero ahora mismo hasta 4 de estas 5 variables es el caso del Reino Unido y casi es el caso de Francia y por supuesto el de España. Es decir, seguimos manteniendo la posibilidad de relacionarnos con otros estados y vamos proporcionando mal que bien los servicios básicos, evidentemente. Pero todos los demás, el control del territorio, el uso de la fuerza y la erosión de la autoridad son absolutos y totales. Es decir, es el caos. No, y que al final estamos viendo como cualquier evento que se produzca en Francia que debería conllevar una celebración normal, se va de las manos por todos estos individuos. Es que estamos hablando también 145 pinchazos con jeringuillas, que había, al final, aparte de las denuncias y las consecuencias que yo pude tener, y también hay otra problemática que antes del propio evento ya había una movilización por las redes sociales y literalmente lo que decían es que había que atacar expresamente a las mujeres. Eso ha conllevado, y luego las propias imágenes, en la anterior imagen hemos visto como uno de los personajes estaba movilizando un contenedor que se lo iba a tirar debajo, ya en unas escaleras mecánicas, ya había un coche abajo, no sé si os habéis fijado, era directamente contra la policía. Al final, la impunidad y el miedo que ellos no tienen para atacar y proceder con estos actos vandálicos demuestra mucho cómo está la sociedad francesa, en este caso los parisinos, hoy en día. Qué barbaridad. Gaby, ¿qué otra noticia nos traes para hoy? Pues quiero que hagamos un ejercicio cívico y nos convirtamos en agentes de la ley. Control de carreteras, digamos, somos los nuevos equipos y a ver qué nos encontramos en nuestras salidas de inspecciones por las propias rotondas. Primero nos vamos a ir hasta Valencia, hasta Puebla de Valbona, porque un hombre robó 21 palés y había un control policial donde estábamos nosotros, se estrelló, intentó huir y se fue por el carril bici y se fue corriendo, y al momento en el que le detienen enseña un DNI falso, no era el suyo, no coincidía, y su mujer finge ser su madre. De verdad, esto es un fenómeno. El ladrón ha sido detenido por la Guardia Civil, huyó a toda velocidad por ese carril bici poniendo en peligro tanto a los agentes de la ley como a los propios viandantes. Cuando, claro, le enseñan el DNI falso, la policía se da cuenta que no coincidía y con las huellas dactilares, y cuando descubren quién es realmente, tenía 5 requisitorias, aparte del carnet de conducir retirado. Cuando le dejan hacer una llamada, dice que es su madre, pero en realidad es su mujer. Así que, bueno, tenía todas las excusas posibles para ser pillado. Desde Valencia nos vamos a ir hasta Pamplona, porque el jueves pasado hubo 12 accidentes de tráfico, ¿vale? El primero, un joven conductor de 19 años se empotró contra un semáforo y dio positivo en todas las drogas del test de la policía. Bastante bien, iba bien puesto, digamos, da positivo en todas, no está nada mal. El suceso tuvo lugar alrededor de las 11, según la Policía Municipal de Pamplona, y durante esa jornada dice que atendió 12 accidentes más. Además, otro conductor de 40 años fue investigado por conducir sin carnet.
otro denunciado tras colisionar con unos contenedores y dar positivo en las pruebas de alcoholemia, y luego cuando 4 conductores más tuvieron denuncias tras arrojar tasas positivas en las pruebas de alcoholemia en los controles realizados, donde se han hecho en total 400 pruebas solo el jueves. Claro, esto, los fenómenos al volante, y esto es antes de los Sanfermines. No sé si es el paso previo a lo que viene, pero Madre en el mía. momento de después no quiero saber qué traeremos en Crónicas de Manicomio. No, todavía nos queda mucho... Bueno, nos quedan unos días de junio, pero nos queda mucho verano por delante y ya sabemos que en El calor España, afecta. No, y que estas fechas son habituales las fiestas en los diferentes lugares, no solo a gran escala, como puede ser un poco San Fermín, sino también pequeñas fiestas en las diferentes parroquias de España, que no tienen por qué terminar así, desde luego. En fin, Gaby, gracias por estas crónicas de Manicomio. ¿Chiste? Bueno, chiste. Lo primero, un agradecimiento y un saludo, porque el fin de semana estuve por las playas gaditanas y tengo que saludar a una miembro del Club de Amigos y a su marido, que se llama Inma Sacaluga y Manuel García. Yo estaba recién, después de un bañito ahí en la playa de Cádiz, y coincidimos y me saludó, muy simpática ella, y me dijo, oye, un saludo. Y dije, no se preocupe, que el martes yo estoy ahí, y se emocionó. Así que aquí va el saludo tanto para Inma como para su marido Manuel, miembros del Club de Amigos, y muchas gracias por todo lo que aportan. Y luego, un detallito. Vale. Porque yo quiero mencionar y quiero traer algo que tengo que agradecer al alcalde de Madrid, porque lo he pasado muy bien preparando esta sección. Quiero recordar de los creadores de Almeida, de los pelotazos famosos, ¿no? Vamos a ver en nuestras pantallas como el alcalde de Madrid, pues primero se estaba preparando en un campo de fútbol ya hace 4 años, va a tirar a lanzar el penalti, da el pelotazo a un niño y mete gol. No es que le pida perdón, sino que lo celebra. No solo esto, sino que también en un evento de rugby, ¡pum!, balonazo contra un cámara. Pues hemos traído ahora mismo a Paje, porque Paje ha tenido un penalti fallido, y como van a ver en sus pantallas ahora mismo, estaba inaugurando un centro de formación profesional el presidente de la comunidad, y de repente, aparte de tirar el penalti, pegó un tropezón. Y justo cuando se cae, se acuerda del propio Almeida. Dice, yo no veis cómo os lo dije, como al alcalde Almeida. Así que, bueno, que se dediquen un poco a mejorar la política y dejen el fútbol para los que... Bueno, en la política también hay bastantes tropiezos. No, tiene mucho que ver. Patinan mucho, sí. Tiene mucho que ver una cosa con la otra, el penalti fallido. En fin, Gaby, gracias por sacarnos una sonrisa. Bueno, comentarles que en estos momentos Donald Trump va a coger el Air Force One y está hablando a los medios de comunicación, asegura que ese ataque de Irán ha sido después del límite de tiempo, pero que Israel no puede contraatacar, que ambos lo que tienen que hacer es calmarse, que no está seguro, dice Trump, de que lo hayan hecho de forma intencionada, el ataque de Irán, pero que va a hacer todo lo posible para que Israel no contraataque. Creo que ambos han violado, dice Trump, el alto al fuego. No estoy contento con ninguno de los lados, pero estoy especialmente enfadado, dice Trump, con Israel. Claro. Es noticia Lo de que última ha sido hora. sin querer tiene su gracia, ¿no? Sí. No, 2 pilotos, lo típico, fumándose un pitillo, pues, oye, nos damos Oye, un le paseíto arreamos por aquí aquí con el F-16 y tal. Le arreamos a Haifa un Sí, poco y ya, tal. tío, quita el localizador, que no nos vean. Volvemos, si os Sí. parece, a No, plano. está todo, o sea, no sé si os veis dais Sí, cuenta, lo pero de es que has la- dicho, lo de que nos toman por gilipollas. La guerra de Gila. ¿Qué te Tú referías? hoy has aprovechado que alguien aquí ha abierto la dicho veda él. de las palabras malsonantes y ha dicho francas. Pues ya voy con todo. Bueno, es que ya es buen sonante esta Pero casi, vamos ¿no? a ver, pero vamos a ver. La dijo Almeida. Es que es una coña marinera. Es una coña marinera todo. O sea, no, ayer avisando, Irán avisa y dice, oye, que voy a tirar la bomba hacia las 7 menos 10. Y los otros dicen, oye, que desalojen, que a las 7 menos 10 nos tiran la bomba. Y el otro le agradece que les hayan avisado. O sea, a ver. No puedo más. No puedo más. Es que no puedo más de tomadura de pelo. No puedo más. Sí, el ¿De problema es verdad? dónde está la realidad. ¿Eh? No, es que es una tomadura de pelo Ya, por eso. constante. Putin se debe estar cachondeando. Bueno, Este me está diciendo, igual participa en parte. ¿Qué ¿eh? parte de Ucrania no me voy a quedar? A ver, este pequeño pueblo aquí al lado de Polonia, de Bielorrusia. De verdad, hombre, por favor, ya vale. El que la tiene mal es Powell. El Powell le ha puesto a parir. Jerónimo. Voy siguiendo así, Jerónimo.
voy siguiendo todos los tweets de Trump y es un espectáculo, de verdad. Yo no sé qué se toma, pero Red Bull o algo así que te da alas. Porque, joder, macho. Ahora a Powell le ha dicho que es un... Bueno, aquí no le dejarías tú a Trump hacer una entrevista de los tacos que dice. Pero los dice en inglés, que se pueden traducir, verdad, los no, puedes eso es traducir verdad. rebajados. Eso es verdad, sí. A ver, hay que mantener un decoro allá donde uno esté. Aquí nosotros, ¿Cuántos aquí traductores, nosotros somos súper Julio, ¿cuántos decorados? traductores en reuniones empresariales rebajan No, si el antes contenido? hablas de tacos, antes suelta uno de Trump, porque está Sandro contándome lo que va diciendo Trump en vivo y en directo, ¿Y qué ha nos lo dicho? estaba ¿Y qué ha contando dicho? Sandro. ¿Y qué ha dicho? Tenemos a dos países que han estado luchando mucho tiempo y con tanta fuerza que no saben qué están haciendo. Qué diantres, ¿no? Es ¿Qué lo que ha dicho. diantres? ¿Qué leches están haciendo? Es literal. He evitado la... pero bueno. Pobre Ucrania. En fin, Ucrania está entregada. Vamos con el tema del gasto en defensa, porque ayer les contábamos aquí cómo Pedro Sánchez se colgaba de la medallita de que había conseguido que el gasto militar en España no llegase a ese 5% del PIB, sino que se había quedado en bastante menos. Pues ni una cosa ni la otra. Que el Gobierno de España acaba de alcanzar un acuerdo con la OTAN. Un acuerdo, a nuestro juicio, muy positivo, que nos va a permitir cumplir con nuestros compromisos con la Alianza Atlántica y preservar algo muy importante, que es su unidad, sin tener que incrementar nuestro gasto de defensa hasta el 5%. El presidente del Gobierno afirma que la OTAN le ha dado flexibilidad para llevar a cabo el gasto en defensa. Y Sánchez se compromete con el 2,1%. Un 5% del Producto Interior Bruto de gasto en defensa sería desproporcionado e innecesario. Por tanto, el 2,1%, ni más ni menos. Una rueda de prensa sin medios de comunicación, solamente con la presencia de una persona. Y Sánchez actúa como si hubiera más presentes en la sala a los que se dirige. Tras lo acontecido, Alberto Núñez Feijóo publicó en X que lo que Sánchez acababa de decir es que va a comprometer el gasto militar para los próximos 10 años, sin presupuestos y sin pasar por el Congreso. Feijóo asegura que el presidente del Gobierno ha acordado que España pague, pero cuando él ya no esté. Destaca que es una patada para adelante. Feijóo anuncia que la política exterior es algo serio, no una cortina de humo para tapar la corrupción. Pedro Sánchez respondió al presidente del Partido Popular publicando la carta que el secretario general de la OTAN le envía respondiendo a la suya, alegando que el acuerdo alcanzado en la próxima cumbre de la OTAN otorgará a España la flexibilidad para determinar su propia trayectoria soberana para alcanzar el objetivo de capacidad y los recursos anuales necesarios como porcentaje del PIB, así como para presentar sus propios planes anuales. La trayectoria y el equilibrio del gasto en virtud de este plan se van a revisar en 2029, a la luz del entorno estratégico y de los objetivos de capacidad de la OTAN actualizados. El propio Mark Rutte ha negado que haya concedido una cláusula de exclusión a España para que no se comprometa a gastar el 5% en defensa. El secretario general de la OTAN confirma que España va a tener que aportar más del 2,1% que dice Sánchez. Siempre he tenido el máximo respeto por la contribución de España a la OTAN. Están activos en todo el territorio de la OTAN y en muchas misiones. Y España también ha estado de acuerdo con los objetivos. España cree que puede alcanzar esos objetivos con un porcentaje del 2,1%. La OTAN está absolutamente convencida de que España tendrá que gastar un 3,5% para conseguirlo. Quiero saber. Hay malestar en diferentes países, Marien, como Polonia, precisamente porque España no cumpla con ese 5%. Así es, crece la tensión a pocas horas de que comience esa cumbre de la OTAN en La Haya por el gasto en defensa. Sánchez mantiene todavía su negativa a aumentar al 5% del PIB. Y esto ya va teniendo consecuencias porque entre los países miembros empieza ya a haber ese malestar por la postura del gobierno. Hay dos en concreto que ya se han pronunciado y no a favor de Sánchez, precisamente. Estados Unidos lo ha dejado bastante claro. Todos los países tienen que alcanzar ese 5% en defensa, incluido sí o sí el nuestro. Solo una hora después de esa rueda de prensa de Sánchez, el embajador estadounidense ante la OTAN aseguró que no solo se tenía que cumplir, sino que además el plazo es limitado. Añadió además en un claro aviso que los adversarios no esperarán a que todos los países miembros estén preparados. Polonia es otro país que también ha querido poner las cartas sobre la mesa. Su ministro de Defensa calificó de injustificada cualquier excepción que la OTAN pueda hacer sobre España. Lamentó también que ese trato de favor pondría en riesgo la unidad de toda la alianza. El principal problema de esto, según Polonia, está en que otros países pidan también esa excepción, algo que ya empieza también a asomar.
continuar. El primer ministro belga se ha mostrado ya bastante interesado en recibir un trato similar a España. Y como posibles peticiones suenan también Portugal e Italia, que tampoco son muy favorables a la exigencia del 5%. Lo de Sánchez con la OTAN no solo se habla aquí en España, sino también en otros medios, porque el presidente vuelve a ser protagonista de portadas internacionales como la de Financial Times, esta que están viendo. Acusan a Pedro Sánchez de torpedear la unidad de la OTAN en vísperas de una cumbre crucial. Señalan esto además como una estrategia, atención, para tapar todos los casos de corrupción que acechan al Ejecutivo español. Gracias, Marian. Y aquí en nuestro país tenemos reacción de la de Alberto Núñez Feijóo, del presidente del PP, de esta mañana. Sánchez no debería de estar hoy en La Haya, en la cumbre de la OTAN, representando a España. Y si en la reunión de la OTAN se confirma el desmentido del señor Rutte, no debería de volver de allí como presidente del Gobierno de la Nación. Bueno, intentó Sánchez colarnos otra, ¿eh? Sí, pero no, ni debería es de que estar ni debería de volver. Debería estar y debería volver. Eso en Cataluña era muy fácil porque era... Pero en Galicia, era catalanismo. Claro, Alba. O un francesismo, es eso. A veces se confunde. A mí no me metas una entre... lengua con la otra. Es el partido. No debería de estar, el partitivo Alberto, francés. Ni debería de volver. Una pregunta, a ver si vosotros la sabéis, porque me he perdido. No en el tema, no en el tema del partido. José Ramón mejor. Bueno, a cualquiera de los dos que se atreva. No en el partitivo francés, sino en otra cosa. En teoría, la OTAN nos pide un 5%. Y Van der Pony nos pide la parte del alícuota de 800 millones. A la ONU, ¿cuánto nos va a pedir? Cada uno pide para él, son lo mismo. El 5% equivale a los 800. Porque si no es la coña esto. La Comisión de la Unión Europea y la OTAN son entes completamente distintos. Con lo cual, además, o sea, un 5% por un lado y la parte del alícuota de 800.000 para otro. A von der Leyen se van a pegar entre se puede ser convencida más fácilmente por el señor Sánchez, por razones X, de lo que puede ser la OTAN, que no lo puede ser en absoluto. Es decir, la OTAN no puede hacer excepciones. Punto. A ver, pero vamos a ver, ¿por qué no? A mí me gustaría hablar en serio de esto. También, porque... Si queréis, ¿Para qué puñeta tanto dinero? Si no queréis, no hablamos ¿Para qué tanto dinero? ¿Para qué? ¿Me quieres decir qué es el 5% del PIB en defensa? ¿En qué defensa? ¿Cuáles son los capítulos de gastos posibles que estén incluidos en el 5% del PIB en defensa? Y otra cosa, ¿cómo elaboramos el PIB? ¿Vale? Son dos, Hombre, son dos elementos. El PIB se elabora de acuerdo con elementos que están perfectamente definidos desde hace décadas. O sea que en ese aspecto... Pero que los cambian. Para la elaboración del PIB. Sí. Eso no lo podemos saber. Pero, hombre, se supone que no. Julio, solo añadieron hace unos años ¿qué partidas prostitución y drogas en el PIB. ¿Qué partidas entran en ese 5% de defensa? Eso no sé. Por ejemplo, médicos, podríamos preparar 3.000 médicos militares que pues, podrían dar servicio también en los si así fuera, civiles. Estarían en el 1,5% complementario. Que en esa partida incluso Sánchez planteó que se metieran diferentes avances en la digitalización. Vamos. Sí, pero creo que... ¿Los preservativos entran? Creo que el... No, si es por saber. No, creo que el secretario general de la OTAN ha explicado eso, ¿eh? Ha dicho que el problema no está en el porcentaje, sino el problema está en cubrir los objetivos que le va a marcar la OTAN. Vale. Y que ellos calculan que eso equivale a un 3,5, no a un 2,1. Es decir, la OTAN te puede decir 300 Tiene usted tanques, que tener 25 fragatas. 500 carros de combate. Muy bien. ¿Quién los fabrica? ¿Alemania o Estados Unidos? ¿Tienes dudas? Vale. De acuerdo. Estados Unidos. O sea, hombre, Rheinmetall fabrica unos tanques extraordinarios. No. ¿Quién? No, Rheinmetall. Sí, una empresa alemana, vamos. ¿Tú crees que le van a dejar fabricar en Alemania? Eso es otra cosa. No, ¿qué coño? Se están fabricando ya y se están utilizando. Son magníficos tanques. Y además de una tecnología completamente distinta de los Abrams, que son con turbina. Y aquí nadie sabe hacer funcionar los tanques de turbina. Sabemos hacer funcionar los de motor de gasoil. En caso de que no haya suficientes coches eléctricos, pues, tengo la sensación de que si le preguntáis a un militar de Estado Mayor, os dirá que los tanques se los pueden quedar todos, porque con un dron los resuelven y solo cuesta lo mismo el dron que la rueda del tanque. Eso es otra cosa. Estamos de acuerdo, está cambiando la doctrina militar a una velocidad de velocidad. O sea, que los tanques se los queden los alemanes o los vendan a Zambia, porque no, un tanque no sirve para nada ya. Eso es lo que tú te crees. Sí, hombre. No. ¿Es lo que tú te crees? Es lo que me dicen, ¿eh? ¿Sí? Hombre, es que con un dron te los fumigas. Un dron y un misilito. ¿Cómo consolidas la conquista del terreno? ¿Con drones?
Pero, Supongo que con tropas que vienen. De táctica militar no parece que andes muy sobrado, ¿eh? No, yo táctica militar sé lo mismo A ver, que sé primero, de griego. si se fabrican tanques, se venden tanques, ¿vale? O sea, olvídate. Hombre, sobre todo porque Luego ya además fabricaremos drones. Pero ahora se fabrican tanques, con lo cual hay que vender los tanques. Primero. Segundo, cuando tú haces una conquista en un determinado territorio, tienes que consolidar la conquista. Sí. ¿Con drones? Pues supongo, puede ser que sin ni siquiera tanques, sino que con... No, con drones no consolida. Realmente es que la doctrina cambia mucho. José María, esto Pero es ¿cómo otro se tema. llaman esos cosas norteamericanos para llevar tropas? Porque un tanque, ¿cuántos tíos lleva? Entre 3 y 5, depende. ¿Y los bichos esos americanos que están...? Los Abrams, sí, es igual. No. ¿Los drones? No, no se llaman los zombies o bombis o no sé qué. Los bombis. Oye, vamos a hablar de otra cosa para no hacer el ridículo. ¿No sabéis de qué habló? Mejor para no hacer ¿No el sabéis de ridículo. qué habló? Lo que en todas las películas de... ¿Pero qué zombies ni qué bombis? Que no se llaman zombies. Que no, que se está refiriendo... Son esos vehículos blindados que llevan tropa detrás. Bradley. Los TOAs, los famosos transportes orugas autopropulsados. Son vehículos blindados, pero no son tanques. Por eso... Tienen armamento ligero, pero nada es más. mejor, para consolidar es mejor eso que un tanque. Los TOAs. Pues no sé, pero los alemanes o los americanos se llaman de otra manera, le llaman algo Si bien. me da lo mismo como les llamen. 5% en defensa. ¿En qué nos lo gastamos? Pues no sé. Dígamelo, explíquemelo. ¿Podemos montar nosotros ya una compañía de fabricación de aviones fantástica, con buena tecnología, con tal, y eso vale como el 5% o no? Pues claro, si podemos montar una buena compañía aeronáutica... Eso no se hace de la noche al día, No se querido. hace. No lo van a dejar. No. Pues ya está. Fíjate que Casa construía magníficos aviones a su nivel, pero luego llegó a decaer, a constituir partes del Airbus. O sea, realmente aquello fue Es un que Europa decaimiento construye el bestial. Airbus, no otra cosa. Bueno, tenemos que informarnos bien para contarles No, cosas. lo que tenemos que hacer es pagar de tu bolsillo, del suyo y de Alba, la parte que nos digan Bueno, y poner ya pagamos algunos elementos que lubrican y tal, o sea que ya puestos a pagar, pagamos. Bueno, lo de lubricar nos irá bien a nosotros. Bueno, que veo que se os va de las ramas otra vez, y por Si vienen los caminos que marroquíes por no queremos. En fin, nos vamos a ir despidiendo ya de Julio Eriza porque se tiene que Se ir. va, como Se va. ayer. Se va, Como huye. ayer. Me voy porque no quiero que... Llega tarde y se va ¿Se antes, quedará ¿qué te algún parece? día? Algún día será. Pero antes de No irte, has comido, Julio, ¿no? Y entonces... Y eso es importante. Son las 5 y no has comido. Qué No has desastre. comido. y creo que eso es importante. Julio, ¿qué estás contando en tu Eso es lo canal que de decía Telegram? Álvaro, son las 5 y no he... ¿Qué? Perdona. Tu canal de Telegram. El canal de Telegram, venga, vamos a darle caña. Sí, que empezáis hablando de los Vamos a preservativos y darle acabáis con alegría, vamos a Ábalos, darle alegría al haciendo canal de chistes Telegram. malos. ¿Cómo que malos? De verdad, ¿eh? Uy, A ver, canal de Telegram, tenéis un oye, vídeo de Julio, un ¿has puesto que sheriff. se ha suspendido la cotización de BBV Banco de Sabadell? Sí, hemos estado informando de ello a través de nuestras Sí, de nuestros Que me acaba grafismos, de... Los catalanes porque no ahora tienen se la va a OPA. conocer en el Consejo de Ministros que dice el Gobierno. Es el partido Cataluña-Euskadi. Cataluña-Euskadi, a ver quién va a ganar. Escucha, tenéis los vídeos de lo que ha pasado en París con el tema del Festival de Música, que es para echarse a llorar, a llorar. Tenéis a un sheriff de un condado de California que avisa a los manifestantes y lo hace con una contundencia realmente... Digna de Trump. Digna de Trump. Artículo de Esparza en la Gaceta. Por cierto, no dejéis de leer la Gaceta porque cada día está mejor. Es un diario de referencia ya. Yo, desde luego, todas las mañanas me asomo a la Gaceta a ver qué rayos dice. Y luego os voy cada 10 minutos, como está el tío Donald, está un poco diarreico en el tema de las declaraciones, pues cada 10 minutos suelta algo y yo lo copio solo para que veáis por dónde va la cosa, ¿no? Está ¿Y es lineal la cosa o va...? va zigzagueante, Ajá. zigzagueante. Pero no adelante y atrás, No. simplemente de Lo lado que a pasa lado. que comparado con Biden y sus Parece chicos, la yenca lo que estás esto, diciendo. Esto es angelical, esto es seráfico. Hombre, sobre todo es entretenido. Está muy entretenido, sí. La verdad es que sí. Emocionante, además. Por cierto, es tan grave lo que está pasando en Irán e Irak que el petróleo, como decían, Ha no bajado. solamente no ha subido, Ha bajado. sino que lleva 2 días bajando. Sí. La bolsa en Estados Unidos no solamente no ha caído, sino que está absolutamente igual que el viernes pasado. Y ya no sé más cosas que hayan podido pasar. Ah, bueno, sí, el oro está bajando
Lo cual quiere decir que la gente ya le sirve lo normal y no tiene que refugiarse. Y el dólar está subiendo, porque con no ve lo cual ningún problema. lo de Hormuz no se lo cree nadie. Exactamente, con lo cual felicidades todos los agoreros del domingo tarde, lunes mañana. Bueno, lunes precisamente tarde. ayer aquí les avisamos con esa entrevista a varios expertos de que había un alarmismo infundado por el momento. No, de hecho la semana pasada empezó la Tercera Guerra Mundial y esta semana creo que empieza la cuarta. Ah, pero no tenía que terminar antes la tercera. No, sé. ¿para qué? ¿Para qué? Pueden ser simultáneas. Ay, señor, qué cosas. De En fin, verdad. empieza a esta hora, eso sí, el Consejo de Ministros, vamos a estar muy pendientes de él porque se va a conocer la decisión que va a tomar el Gobierno sobre la OPA del BBVA al Sabadell. Ya saben que desde el Ejecutivo no pueden prohibir como tal que se produzca esa OPA, pero sí endurecer al máximo las condiciones hasta el punto de que el BBVA retire esa Pero no el oferta. Gobierno, tiene que ser la Comisión Nacional. Antes de que te vayas, hay un vídeo muy interesante que has puesto en tu canal de Telegram. ¿Ah, sí? Yo creo que podemos verlo Venga. para animar también a nuestros espectadores a que se unan a tu canal. Venga. Y no hemos comido, ¿eh? If you resist lawful orders, you're going to jail. Let me be very clear about that. If you block an intersection or a roadway in Brevard County, you are going to jail. If you flee arrest, you're going to go to jail tired because we are going to run you down and put you in jail. If you try to mob rule a car in Brevard County, gathering around it, refusing to let the driver leave, in our county, you're most likely going to get run over and dragged across the street. If you spit on us, you're going to the hospital and in jail. If you hit one of us, you're going to the hospital and jail, and most likely get bitten by one of our big, beautiful dogs that we have here. If you throw a brick, a firebomb, or point a gun at one of our deputies, we will be notifying your family where to collect your remains at, because we're not going to play. This has got to stop. Vídeos como este, Julio, en tu canal de Telegram. Julio Ariza, El Toro. Es muy interesante ver que, vamos a ver, no se puede sostener el gobierno de un país sin leyes justas y estrictas y sin un poder que sea capaz, disuasorio, un poder fuerte que sea capaz de hacer cumplir las leyes. Porque si no, la justicia, la igualdad, la paz, la prosperidad son imposibles. O palabras vacías, claro. En el caos no pueden, flatus vocis, en el caos no pueden florecer. Julio Ariza, te seguimos en Telegram. Nos vemos mañana. Nos vemos o en el Yumbe, o en el Montes de Galicia, o en el Torreón, o en el Paseo. Perdona. Mañana en Barcelona. Y mañana comemos en Barcelona. Qué bonito, qué Te iba a bien. decir, te veo mañana aquí, pero me hace no. una ilusión. Lo de Alba, Barcelona me acaba de mañana. escribir uno que nos está viendo. Se llama Humvee. El coche, claro. el transporte que decía yo. Pues mira, Y se escribe tanto que se burlaba Humvee, esta banda, claro. Pero tanto ese, que se ese es el burlaba esta todoterreno banda. básico, No, hombre. estábamos hablando de los drones, es el No, Humvee. yo estaba hablando de sustituir los tanques por eso. Escucha, nada que no que has ver, hecho nada la que mili, ver. tío, que no has hecho Ni ni la falta que mili. hace. Bueno, aquí lo vamos a dejar Para decir antes de eso, que la por cosa se favor. desmadre. Ya, Última pausa yo de no he hecho la publicidad mili, del día. joder. Aquí les Yo esperamos. tampoco, Julio, lo siento. Hombre. Los riesgos para la salud por tener altos los niveles de azúcar en sangre son muchos. Problemas cardiovasculares en el riñón, en la vista y la enfermedad más importante de todas, la diabetes. Aproximadamente se estima que la mitad de las personas que la padecen no lo saben, ya que sus etapas iniciales no presentan síntomas. El diagnóstico temprano posible mediante un análisis de glucosa es fundamental para prevenir complicaciones a largo plazo. Ahora, gracias a los glucómetros sin pinchazo de Protege tu Vida, es posible realizarlo sin necesidad de agujas ni dolor. Con ese dispositivo, además, las personas pueden controlar de forma muy cómoda sus niveles de azúcar en sangre, especialmente aquellas con diabetes, sobrepeso y obesidad. Adolfo Albistur es promotor del proyecto Protege tu Vida. Muy buenas tardes, Adolfo. Muy buenas tardes, Alba. Mira, antes quería hacer un aviso a los espectadores porque están saliendo noticias de que existen estafas con los glucómetros no invasivos, ¿no? Efectivamente, en Internet hay mucha estafa, pero además de páginas web que son falsas. Os lo digo porque nos pasa que nos llamáis, oye, es que he comprado este porque lo vi más económico, etcétera, y lo está sacando incluso la Agencia del Medicamento. Efectivamente, el único glucómetro actualmente que tiene los siguientes 4 colaboradores o partners, porque se han hecho los estudios, es este. ¿Quiénes tenemos? Tenemos la Universidad de Sevilla,
tenemos el Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla, el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y tenemos también la Junta de Andalucía en la Consejería de Salud. Entonces, no es un producto médico, es un producto electrónico, pero funciona a las mil maravillas. Es decir, ¿qué es lo que nosotros queremos? Nosotros queremos que aquellas personas que no os medéis el azúcar o que la tenéis que medir, porque bien siempre hemos dicho que los diabéticos tipo 1 no, porque los diabéticos tipo 1 tenéis un sensor que es maravilloso, que además lo da la Seguridad Social, que tenéis 24 horas el control en el móvil, que además os lo está controlando el médico, porque ahí tenéis que estar regulando la insulina para arriba y para abajo continuamente. Pero esos diabéticos, que es ya a veces por la edad, prediabéticos, gente que se tiene que controlar el azúcar o que quiere controlarse el azúcar, que es bueno para que no nos demos sorpresas, es un glucómetro maravilloso. Porque lo que no se suele hacer es a través de los pinchazos medirnos, porque es doloroso, porque al final lo dejamos de hacer y es muy importante saber qué glucosa tenemos para que no haya problemas posteriores. Por lo tanto, os invito de veras a que tengáis este glucómetro, el de Protege tu Vida. No busquéis otra cosa en internet. Yo sé que a veces el precio decís, oye, es un poco caro, ¿no? Pero es la verdad que lo pagas una vez y ya está, ¿no? Porque es que lleva una óptica impresionante, lleva unos estudios impresionantes, lleva unos algoritmos. Esto al final, que es tan sencillo que dices, bueno, pues esto parece, lleva mucha complicación. Luego tenemos la aplicación que tenemos en el móvil, que es una aplicación que nos va a dar cuánta glucosa tenemos en cada momento, cada 3 segundos te lo dice. Puedes perfectamente medírtela varias veces al día, antes de comer, después de comer 2 horas, en momentos claves, ¿no? Sobre todo cuando vas a ingerir alimentos que puedan llevar glucosa para saber cómo estamos, ¿no? Y luego también cuando hacemos ejercicio, porque a veces el mareo puede ser por una bajada de glucosa o puede ser por una bajada de tensión, con lo cual lo podemos medir también. Así que es una manera muy sencilla, muy cómoda, muy eficaz de medir nuestra glucosa y que tengamos esa educación de que la glucosa, si bien controlada, no hay ningún problema, pero si realmente no la controlamos, pues nos da muchísimos problemas. Bueno, es que Adolfo es único en el mundo, respaldado por instituciones, como bien mencionabas. Claro, ahí está. O sea, no es fácil porque hacer este estudio tecnológico que a través de la sangre que se ve a través de la uña, poder conseguir esto, pues lleva mucha tecnología y mucha inteligencia, ¿no? Y luego, claro, 6.000 personas que han hecho la prueba para que realmente se haya calibrado y se haya contrastado. Y no obstante, cada vez que nosotros entregamos un glucómetro, os hacemos también una calibración para que ese glucómetro esté perfectamente con vosotros. Es decir, que realmente una vez que lo tenéis, está muy bien, es una manera muy cómoda de medirse la glucosa, que tiene que entrar en nuestra educación de salud, como entra el tema de la tensión, que siempre ya todos sabemos que el tema de la tensión. Acabo de buscar glucómetro en Google, ¿verdad? Y todo lo que me sale son los oxímetros. Eso es. Pero aquí pone medidor de glucosa y ves Oxygen Meter. Sí, sí. Todos son oxígeno, los medidores de oxígeno, que yo tengo que usarlo, eso sí. Y curiosamente lo titulan medidor de glucosa, o sea, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, es que claro, la gente lo compra y cuando se da cuenta, menos mal que sabéis que si compráis algo por internet tenéis 15 días para devolveros y os tienen que devolver el dinero. El problema es si es una página web falsa y si es una estafa, claro, que es que ahí a quien encuentras detrás, ¿no? Pero si no, tenéis 15 días. Pero ya lo que hay son, como bien ha dicho Francás, son oxímetros, es decir, para medir el oxígeno en sangre. La glucosa es más complicado, no lleva esa tecnología, así que vamos a hacerlo bien. ¿Dónde lo conseguimos, Adolfo? Pues mirad, tenéis un teléfono, ese 900-730-101, llamad, preguntarlo todo. Siempre queremos que tengáis la satisfacción. No hay ni un solo espectador que tenga un producto que no lo quiera tener nuestro, porque el que al final diga, mira, pues no era lo que yo pensaba, se devuelve y ya está, no os cuesta nada, de veras. Y por eso os digo que esa gran seguridad de que lo que decimos aquí es como es y que lo tengáis claro. Podéis gustaros o no gustaros o bien o mal, pero quiero decir que todo el que tengáis un producto nuestro, que sepáis que tenéis unas garantías nuestras, de la casa además, porque si no, no se anunciaría aquí, y que siempre vamos a estar con vosotros para lo que necesitáis. Así que ese 900-730-101.
Pues que llamen cuanto antes. Gracias, Muchísimas gracias. Antes de irnos a página de corrupción, de mostrarles esa carta que mencionábamos, también las últimas novedades sobre el caso, nos vamos a ir durante unos minutos hasta la Comunidad Valenciana, porque en el día de ayer por la tarde estábamos muy pendientes todos de ese hospital que se producía, de ese incendio que se producía en el Hospital de la Fe de Valencia. Lo que hemos conocido, lo que estamos conociendo es que esas investigaciones de lo que ocurrió sigue. El grupo de homicidios de la Brigada Provincial de la Policía Judicial está investigando ese incendio que se declaró el lunes en la planta de psiquiatría de este Hospital de la Fe. Investigan como motivación de este suceso un acto de violencia hacia una mujer. Se ha detenido a un hombre de unos 34 años de edad. Se detuvo en el día de ayer a las 7:30 de la tarde en el distrito de Patrais de la ciudad. Se le atribuyen delitos de homicidio, incendio provocado con riesgo para las personas y otro de daños. El detenido llevaba 2 semanas ingresado por orden judicial en el Hospital de la Fe de Valencia después de haber protagonizado diferentes episodios muy tensos y muy graves. En el hospital también se habían registrado ya diferentes encontronazos y otros momentos de violencia con otros pacientes. Sí que es cierto que el hombre podía recibir visitas de familiares, le habían pillado incluso también con un mechero escondido y bueno, ya saben que en estos casos el personal sanitario controla también todas las pertenencias y todos los objetos que tienen estas personas. Un incendio que ha provocado el fallecimiento de una persona, previsiblemente por la inhalación de humo. Vamos ahora sí a página de corrupción, porque hay temor en Moncloa, es lo que cuentan diversas fuentes a Voz Populi en las informaciones que publican estas mañanas sobre lo que puede haber en esas grabaciones de Koldo García, porque lo que temen no es lo que está saliendo hasta ahora, es decir, no los implicados que hay hasta ese momento, sino incluso cómo podría salpicar a anteriores. Como les digo, es una información que publica esta mañana Voz Populi y que precisamente muestra el temor a que el número 1, o mejor dicho, el número 0, no es Pedro Sánchez, sino el propio Zapatero, como van apuntando muchas investigaciones. Esta mañana, por otro lado, en OK Diario han publicado la entrevista que han realizado a Claudia Montes, que es una de esas mujeres con las que había estado José Luis Ábalos y en la que habría beneficiado desde su posición de ministro de Transportes. Esos son los principales titulares que nos ha dejado. ¿Y de Pedro Sánchez qué decía Koldo? Que era un Mindundi y trajo una empresa nueva, y esa empresa nueva pues que entraba, que iba a hacer la licitación por narices, o sea, que iba sin licitación y que entraba. Yo dije que no, que las cosas que se hacían legales y que todo lo que pasara de 20.000 euros que había que licitarlo. Lo que hizo fue dividirme el presupuesto. Comenté lo que estaba pasando en mi empresa y me dijeron, como algo muy normal, que esto llevaba toda la vida pasando. Toda la militancia y casi todo el partido, yo no entiendo por qué hay gente que se asombra, que ahí veo colaboradores que pertenecen a la política y que se asombran, incluso de mi partido, cuando es un secreto a voces en toda España esto, desde hace mucho tiempo. ¿Qué es un secreto a voces exactamente? Pues todo lo que está pasando. Ya lo sabíamos, los militantes, lo que iba a pasar. ¿Y crees que Pedro Sánchez tiene que tener miedo a la corrupción que pueda salir en los próximos meses sobre el Partido Socialista? Precaución, diría yo, más que miedo. Les he estado mencionando durante todo el programa una carta que han firmado exministros, exaltos cargos del propio Partido Socialista, en la que piden directamente la dimisión a Pedro Sánchez. Van a ver esa misiva en la que señalan diferentes aspectos que ahora les voy a destacar, pero donde solicitan esa inmediata renuncia como secretario general del Partido Socialista y que el Comité Federal designe cuanto antes una comisión gestora encargada de convocar un congreso extraordinario. Mencionan la prórroga injustificada de los presupuestos, la marginación del poder legislativo, el reiterado incumplimiento de compromisos electorales, el deterioro del Estado de Derecho, el ejercicio discrecional del Poder Ejecutivo, la ocupación de los órganos de control del Estado, las negociaciones opacas sobre una ley de amnistía a medida de las exigencias de un prófugo de la justicia y la alarmante falta de transparencia en la gestión pública. ¿Quiénes están entre esos firmantes? Pues personas como José Barrionuevo, que fue ministro del Interior, Eduardo Blanco, que fue
fue director general de Deportes, Alejandro Cercas, Eligio Hernández, Juan José Laborda, que fue expresidente del propio Senado, César Antonio Molina, ministro de Cultura, Nicolás Redondo, Javier Sáenz o Francisco Vázquez, que es el alcalde de Coruña, Francas. Que lo ha explicado esta mañana en una entrevista. Sí, he encontrado ciertas ausencias, si es que, porque supongo que las habría dicho. Si lo firmara Paje lo habría dicho, si lo firmara Felipe González lo habría dicho. Y son si todos firmara, ex, es decir, que se entiende que no hay ningún cargo en política de forma activa. Pero Felipe González es un ex. Sí, pero son ex de segunda 38 ministros, o sea, 38 personas han firmado esta carta. Sí, hay exministros de Felipe González, pero no está él. Hay ministros que era vicepresidente Alfonso Guerra, pero no ha firmado él. Entonces, creo que ahí alguno ha quedado con el trasero expuesto. No sé quién de los dos, los que han firmado o los que no han firmado, o ambos. El hecho de que hayan firmado ya es muy significativo. Es significativo que se mueva la ficha. Eso es. Es significativo. ¿Para qué va a servir esta carta? Para sí mismo, para nada. Hombre, puede servir si alguien más se apunta ahora. Porque si alguien se apunta, pues puede servir. Porque la carta, en teoría, va dirigida a Pedro Sánchez para que en el Comité Federal convoque tal. Pues Pedro Sánchez, me creo que con la carta va a hacer una cosa que es impropia de la hora, explicarla. Archivarla. Mejor que no. Archivarla. Claro. ¿Qué otra cosa va a hacer? Pero archivarla en la papelera directamente. Sí, sí. De todas maneras, me está llamando la atención muchísimo. Me parece que se llamaba Javier Fernández, aquel responsable del PSOE, que organizó algo parecido a lo que están proponiendo que se haga ahora. Es decir, han pasado 7 años y es vuelta a la casilla de salida. No fue él el que lo propusieron a él. Sí, pero que estaba claramente, estaba iniciando un procedimiento análogo al que ahora mismo se está proponiendo. Una gestora, lo mismo. Hemos dado un giro y otra vez... Era presidente de Asturias, creo yo, ¿no? O presidente del PSOE de Asturias también. Sí. No, pero desde luego que todo el mundo quedó impresionado por el sentido común. Tienes razón en todo lo que estás diciendo, que aquí lo que deberíamos tener es una posición conjunta de todas aquellas personas que dentro del Partido Socialista o que hayan tenido vinculación con la propia formación se adhieran bajo un mismo comunicado exigiendo ese cambio de rumbo, porque al final a cuentagotas, ya lo hemos visto en estos últimos años, tanto por parte de Emiliano García Paje como de Javier Lambán como de Tomás Gómez, que es otro de los firmantes, como de... Tomás sí firma. Tomás Gómez sí firma. Vale, pero lleva mucho tiempo manifestando su discrepancia. Tomás Gómez es muy consistente en su planteamiento. ¿Pero no está expulsado del Partido Socialista, Tomás Gómez? Yo creo que no. Porque Nicolás Redondo sí está expulsado. Sí, expulsado creo que no. Nicolás Redondo sí está expulsado. Entonces tampoco sé... O sea, me parece que es interesante, pero que... Pero vamos, ahora mismo lo de menos es esto, lo demás... Bueno, pero es que van a ir saliendo más cosas. ¿Cómo qué? Como lo que atañe a Ángel Víctor Torres, porque los próximos informes de la UCO podrían apuntar a diferentes personas. Una de ellas, el que fuera presidente del gobierno canario durante la pandemia, actualmente ministro de España, sobre un amarre de un petrolero en Canarias. Vean. Muchos son los casos de corrupción que están salpicando al gobierno y a su entorno. Una de las supuestas tramas apunta directamente a Ángel Víctor Torres. Hay que trasladarse a su época como presidente de Canarias. El tema central, el petróleo. El expresidente canario tanteó la posibilidad de importar crudo al puerto de Tenerife. Como ha afirmado la periodista Ketty Garat, Ángel Víctor Torres mantuvo hasta 5 reuniones para montar una refinería en Tenerife, con el objetivo de canalizar o importar petróleo venezolano, que se refinaba en República Dominicana, y sustituir el país caribeño por las islas. Además del fraude del IVA, se produciría un fraude masivo al por mayor. Se compra a un precio y se aumenta considerablemente su valor a la hora de venderlo. La periodista afirma que la UCO está preparando un informe que verá la luz después del verano. Lo que los implicados del caso, ahora en la Audiencia Nacional, pretendían era de forma ilegal crear una cadena para controlar la distribución de los hidrocarburos. La supuesta red corrupta estaba liderada por Víctor Daldama, que a su vez contaba con el empresario Claudio Rivas, el conseguidor económico de la trama, y dirigente junto a su hermana de la empresa Villafuel SL, compañía central de la trama, ya que se quería constituir una operadora propia a través de la misma para atraer el petróleo venezolano. También formaban parte de la presunta red Carmen Pano, empresaria y mediadora, José Luis Ábalos y el ahora ministro Torres. Venezuela es el país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo y con muy buena relación con Víctor Daldama.
La oportunidad era conseguir el amarre en el puerto de Tenerife. Carmen Pano confirmó a la Guardia Civil haberse reunido con Torres al menos una vez. Y Claudio Rivas en varias ocasiones viajó a Tenerife para verse con el entonces presidente canario. Ángel Víctor Torres podría ver su nombre plasmado en un futuro informe de la UCO. Habrá que esperar para ver si se reconocen las informaciones. Claro, es que hasta Ángel Víctor Torres, Francina Armengol, Zapatero, uno ya no sabe por dónde tirar, Ferrandis. De todas maneras, esto tiene una trascendencia tremenda, porque estamos hablando de un país cuyas exportaciones están restringidas, cuyo petróleo se puede conseguir a un precio inferior. Ya de momento es inferior porque es muy ácido, tiene un porcentaje de azufre muy alto y no suele haber refinerías capacitadas por la tecnología incorporada para hacer el cracking y convertirlo en productos de consumo. Eso por un lado. Pero es que constituir una refinería ex novo me parece absolutamente impensable. Yo he entendido que se pretendía construir, y eso es algo que lleva muchísimo tiempo, con aportación de una tecnología específica, y me parece que han tirado muy alto, muy alto. Eso no se puede conseguir en menos de 5 años. Yo no es lo una entiendo. noticia que me desconcierta, ¿eh? ¿Por qué? Pero no por dónde vas tú, sino por dónde voy yo, que es distinto. Porque lo primero que has dicho es que es verdad, de Venezuela no se puede importar nada. Entonces, por eso se usa República Dominicana. Y la noticia que hace días que corre, y es lo que no entiendo, dice, no, queríamos hacerlo en Canarias. Coño, si no se puede importar nada, si se hace en Canarias no se puede hacer. Con lo cual no acabo de entender qué pinta Canarias. A no ser que el truco fuera que pasara a Dominicana para no hacer nada en Dominicana, para decir que comprábamos petróleo en Dominicana, que curiosamente no tiene petróleo Dominicana. Entonces, bueno, pues, o sea, nos podemos inventar lo que quieras. Por eso me desconcierta esa noticia desde el principio. De todos modos, una cosa que quería decir de lo anterior de la carta esta famosa. Lo que yo sí que tengo claro es que la única solución posible ahora del tema que tiene España es o bien de muy fuera, del exterior, es decir, que alguien de fuera haga lo que hicieron con Zapatero, que es decir, las llamadas chico, telefónicas. O te pierdes o tienes un problema, o desde dentro del PSOE, porque el problema es el problema está en el PSOE. Pero también es O sea, cierto o que lo a nivel arreglan europeo ellos, lo que viene a ser el socialismo está de capa caída. ya, pero o lo arregla el PSOE, eso es lo mismo que el famoso tema catalán. O se arregla en Cataluña, o el resto de España contra el resto de Cataluña es una salvajada. O sea, tiene que arreglarse allí. La primera parte, el independentismo ahí tiene que quedar reducido a casi nada por el propia gente que vive y trabaja ahí. Y aquí eso es lo mismo, o lo resuelve el PSOE o desde fuera. Ahora también es verdad que si lo resuelve el PSOE se salva. Si se resuelve desde fuera o porque ya todo explote, el PSOE no se salva. Y a mí eso que se salve o no se salve me trae el pairo. Pero la solución más fácil sería desde dentro, a pesar de que estatutariamente ya se encargó Pedro Sánchez de que eso no se pudiera hacer, porque no hay ningún mecanismo. Antes había un mecanismo, que si la mitad de Ejecutivo más uno se oponía al secretario general, que es por lo que tuvo que cesar, porque le dimitieron. Y entonces es cuando vino el asturiano, toda la historia, y se montó la gestora. Pero eso ya lo cambió él para que no pase, o sea, ahora mismo está enrocado. Carlos Cuerpo, en estos momentos en directo, en rueda de prensa, después de esa reunión del Consejo de Ministros, acaba de terminar. No sé, compañeros, si hemos conseguido tener algo de información de cuáles son esa postura del propio Carlos Cuerpo, que ha asegurado, eso sí, el titular de Economía, que han comunicado ya ese acuerdo a la Comisión porque es la ley la que les obliga, dice, que asegura Cuerpo que tienen que presentar 2 informes, cada una de estas entidades, tanto la de Sabadell como la de BVA, para evaluar la situación en estos meses. Esto es lo que acaba de asegurar Carlos Cuerpo de forma muy breve, y dice que a partir de aquí pues se va decidiendo qué se hace exactamente. No sé si esto es lo habitual en estos casos, pero desde luego creo que nos está sorprendiendo un poco a todos. Con más tiempo. Sí, eso es lo que parece, que es un poco de, no sé, perder el tiempo desde luego. No, pero dilatar, ¿no? Pretenden que el BBVA tire la toalla. Hombre, eso evidentemente, está claro. pero claro, lo que tendría que imponer el gobierno en ese caso, o lo razonable sería imponer ciertas condiciones, ¿no? Si es que las puede imponer. Claro. Porque igual sí que es verdad que las tiene que imponer solo la Comisión Nacional del Mercado de Valores
que no las había impuesto, o que había impuesto unas que, no sé, la verdad es que yo este tema no es mi Bueno, fuerte. creo que no hemos pillado del todo lo que ha dicho Carlos Cuerpo, porque está contando ya El País, o no hemos pillado exactamente el momento, pero el Gobierno lo que está imponiendo es al BVA mantener el Sabadell como un banco separado durante 3 años. Durante 3 años. Así que el BVA es quien debe decidir precisamente si mantiene esta oferta a pesar de estos requisitos. Eso no creo que sea todo esto es incomprensible a priori. Es un poco incomprensible. Vamos a tratar de tener la información al completo. En cuanto tengamos, se la contamos para contárselo exactamente a ustedes y no marear nosotros tampoco la perdiz aquí en programa. Santiago Abascal, que esta mañana ha estado en Almaraz. Escuchamos al presidente de Vox. Vox defiende otro rumbo. Vox apuesta porque nosotros podamos disponer de todas las fuentes de energía que nuestro país nos da, sin renunciar a ninguna de ellas, con el único límite del sentido común y la que sea necesaria para que España pueda encaminarse hacia la soberanía energética, que no significa que lo produzcamos todo, significa que podamos producir, comprar, vender y consumir en función de nuestras necesidades para alcanzar esa soberanía. Sin embargo, se nos están imponiendo agendas de dependencia, agendas de destrucción energética con la voladura de centrales térmicas, agenda de destrucción de nuestra riqueza con el modo en que se están arrancando los olivos, y eso viene por un pacto en Bruselas de populares y socialistas. Y esta mañana leía Ferrandis en El Economista una información sobre lo que ocurrió la tarde del pasado 17 de junio a las 8 menos 10, que se produjo la desconexión fortuita de la central nuclear de Almaraz en plena rampa de descenso de la demanda, que hubiese podido provocar de nuevo otro apagón. No me había enterado. Me parece sorprendente una desconexión fortuita de una central nuclear. Eso se suele anticipar porque las centrales nucleares no suelen fallar. Hombre, pueden tener un problema, pero en general está perfectamente planificado cuándo se conectan y cuándo se desconectan por razones técnicas. Otra cosa es que Red Eléctrica decida el día anterior quién se va a conectar el día siguiente, que ese es el sistema. Pero que se te caiga una central nuclear completa, bueno, siempre puede ser sustituida, evidentemente, por las de generación de gas y por las hidroeléctricas que no estén conectadas, y eventualmente por eólica y solar, pero no me había enterado. Me choca. O sea, a ver, ¿es tan rápido el proceso de que se cae y aprieta un botón y se arranca? En la nuclear, no. En las de gas, sí, ya, y en las hidro también. Pero la nuclear no me suena esto, no, o sea, que necesita tiempo. De apretar el botón a que arranque, échale hilo a la cometa. Sí, esto llama la atención mucho. Lo que cuenta esta información es que se lo notificó al Consejo de Seguridad Nuclear al día siguiente, lo que fue una parada no programada del reactor debido a la actuación imprevista de un relé de protección del generador principal que activó el sistema de protección del reactor. Dice que la caída de esa planta supone una de las situaciones conocidas como N1, cuando falla una central y el operador del sistema tiene que ser capaz de resolverlo sin incidencias gracias a la reserva rodante. Sí, está claro, fallaron los plomos, para que lo entienda todo el mundo. Es decir, no fue un problema nuclear, sino un problema eléctrico, el relé. Es decir, no estaba previsto, se cayó e inmediatamente es sustituida por otras que entran en funcionamiento con carácter inmediato. Es decir, en ese sentido, nadie notó nada, de hecho, yo lo acabo de enterar. Que si llega a ser un problema nuclear... No lo fue. No fue en la central nuclear. Claro, pero no nos enteramos por eso, nos enteramos de otra manera, vamos, todos a correr. En estos momentos, preguntando, no sé si está respondiendo, no, bueno, da igual, se lo cuento yo mejor. Sobre la OPA del BVA, lo que impone el Gobierno al BVA es mantener esa autonomía del Sabadell durante al menos unos 3 años, es decir, que lo que pide el Ejecutivo es que mantengan la personalidad jurídica y también una autonomía en la gestión de la actividad, es decir, que actúen de forma independiente durante esos 3 años y atención que después de esos 3 años ya es decisión del propio Gobierno si se mantiene durante otros 2 años más esa actividad independiente o ya se confirma precisamente esa unión como tal. Una vez cumplido esos 3 años, que es bastante, 3 años, el Consejo de Ministros evalúa si se han cumplido las condiciones que han trasladado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores o no.
Me parece que esto acabará en un juzgado. Sí, tiene toda la pinta. No recuerdo Porque no haber sé qué visto pinta el un gobierno. condicionante como este en las anteriores absorciones. Sobre o todo fusiones. prorrogable Nunca. dentro de 3 años por No, otros 2. es una interferencia No sé intolerable. qué pinta un gobierno haciendo eso, vamos. Pues servir los intereses de sus amigos y socios. Es que el problema está ahí. Es que también en las fusiones bancarias es una cosa absolutamente Es que impresionante. hay informes del Banco Central Europeo, la información era positiva, la Comisión Nacional del Mercado de ¿Tienes Valores más es que decir? positiva, y aquí lo importante no es lo que diga el gobierno, sino lo que diga los accionistas del Sabadell y los accionistas del BBV. Es decir, que la oferta que hace el BBV le guste a los accionistas del Sabadell. Otro asunto es que el ciudadano particular, como soy yo, no me gusta nada que se haga esto, pero yo pinto nada. Sí, pero una cosa es eso, una cosa es considerar que no debe haber una agrupación bancaria como tal, y otra muy diferente es la posición del Gobierno de prohibir esa fusión durante 3 años a pesar de todos los dictámenes que hay a favor. En fin, no hay tiempo para más, señores. Gracias a los dos por resistir hasta el final de Dando Caña, y a todos ustedes, como siempre, por estar ahí. Por lo demás, que pasen un feliz martes y hasta mañana. Adiós.